Hola, soy Carlos Coello. He retirado en el último mes más de $10.000 con TradingPeat. Y esto es un ejemplo de que con conocimiento y constancia todo se puede conseguir. Siempre que hay perdedores, siempre hay un ganador. Siempre. Tu plan de gestión de riesgo, ¿cómo lo haces? Para ser rentable, 100% es el tener un método. Tuviste la oportunidad de retirar varias veces con nosotros. Me gustaría saber cuál es el monto total que retiraste. La clave es que en vez de que tu rentabilidad dependa del mercado, la rentabilidad dependa de ti. Me gustaría saber cuál es tu fórmula del éxito. Fórmula del éxito. Hola traders, bienvenidos a este nuevo episodio de TradingPeat. Bienvenidos a este nuevo caso de éxito. Hoy tenemos a un joven trader con más de 5 años de experiencia dentro de los mercados financieros. Ha podido empezar dentro de las criptomonedas y poderse fondear en empresas de fondeo de hasta 2 millones de euros en diferentes cuentas. Y hoy le tenemos en el día de hoy junto con nosotros en las oficinas de Madrid. Nos va a contar su experiencia, nos va a contar todas las vivencias que ha tenido, ¿no? Y que nos cuente también un poco sobre toda su historia. Así que, bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación primero y nada, un placer teneros aquí para poder explicaros cómo ha sido mi carrera en el mundo del trading, temas fondeadas y demás. Así que Me adelante. gustaría tener una explicación de ti, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te desarrollaste? Y que conozcan un poco tu historia. Vale, pues realmente no empecé por el trading y la inversión, yo empecé desde, bueno, siendo menor de edad, con las dificultades que tenía emprender siendo menor de edad, pues empecé emprendiendo con varios negocios digitales, todo se basaba en reventas de lo que viene siendo códigos de videojuegos o códigos, por ejemplo, se puso muy de moda lo de revender cuentas de Spotify Premium, Netflix, tal. Yo eso lo hacía cuando era menor de edad. Quizás empecé, no recuerdo exactamente, que empecé con 14 años. Tenía, bueno, obviamente con 14 años no podía tener una cuenta bancaria a mi nombre, ni incluso podía tener una cuenta de PayPal. Antes había menos regulación en ese aspecto, así que sí que podía tener cuentas de PayPal, pasa que eran limitadas, ese era el problema. Entonces, más o menos, cuando era menor de edad, lo que hacía era todo ese dinero almacenarlo, lo almacenaba en PayPal, almacenaba en otros medios, hasta que un punto, un proveedor mío, que era ruso, que yo le compraba códigos promocionales, ¿vale? Y era un negocio muy simple, yo compraba códigos promocionales en bulk, al por mayor, al volumen, como lo queréis llamar. Imaginaos, a $20 y luego lo revendía a través de internet, a través de redes sociales, por $40, $50. Y llegó un punto en el que a mí me limitaron las cuentas de PayPal, yo me creaba nuevas cuentas de PayPal y en PayPal solo podías tener $1.800 de almacenados. Cuando tenías 1.800 te pedían una prueba de DNI, de residencia y ya te lo bloqueaban. Entonces tenías que ir todo el rato creando nuevas cuentas, retirando, creando nuevas cuentas, hasta que al final descubrí cripto, ¿vale? Porque yo pagaba a un proveedor mío en criptomonedas y sin darme cuenta yo recibía, yo los Los cobros que pagos. recibía, yo lo que hacía era transferirlo en criptomonedas, ¿vale? Convertirlo en criptomonedas y yo tenía en criptomonedas, me acuerdo, no era Bitcoin, era Bitcoin Cash, que bueno, la gente que no sabe de criptomonedas es como algo muy similar, es un fork de Bitcoin, es algo muy similar a Bitcoin, pero bueno, es un método también es otra criptomoneda más. Y sin darme cuenta, yo iba almacenando ahí mis criptomonedas, ¿no? Yo no sabía ni que era un activo, yo no sabía ni que eso variaba, no sé ni que era volátil, ni que eso. Si yo metía, por ejemplo, $1.000 ahí, si eso iba a subir o bajar, yo no lo sabía. Hasta que llegó un punto, en el 2020, si no recuerdo mal, antes de que empezase el anterior bullrun, justo en la época del COVID, yo me acuerdo que aún era menor de edad, y de repente las criptomonedas empezaron a ponerse muy de moda, ocurrió el famoso bullrun, y ahí me di cuenta de que yo tenía, sin darme cuenta, invertido, es decir, yo acumulaba ahí mi dinero, tenía en Bitcoin Cash. Entonces, todo mi caja, todas esas reservas que yo tenía, todo ese capital, eran criptomonedas. Y ya cuando me di cuenta que yo me acuerdo que Bitcoin subió con el COVID, bajó a los $4.000 y quizás luego subió en cuestión de meses a los 20.000, pues el Bitcoin Cash igual, o en vez de un por 4 hizo un por 5 por 6 porque es más volátil. Y ahí es cuando me metí en el mundillo. Es cuando dije, vale, hay dinero, he ganado dinero invirtiendo, sin saber que estaba invirtiendo, paradójicamente. Entonces me tengo que informar sobre cómo manejar esto, cómo gestionarlo, si he sido capaz, aunque ha sido sin querer, de haber transformado, no sé cuándo tenía, no mucho, a lo mejor $5.000 o en 20.000 invirtiendo, aunque fuese sin querer, me tengo que meter en este mundo y tengo que aprender el por qué ha subido esto y cómo suben y bajan los activos. Y ahí es donde empecé a investigar sobre inversión y trading. Me especialicé más en el trading porque al final la inversión es similar al trading, pero yo lo digo que es especular, todo es especular, pero para mí invertir
es especular a largo plazo y para mí el trading es especular a corto plazo. Ujú. Entonces ahí es cuando ya me empecé a enfocar más en el trading, aprendí análisis técnico, empecé a análisis fundamental, economía y demás, para entender cómo fluctuaban los mercados, hasta llegar al punto que estoy ahora, que por así decirlo yo me considero un trader 360, por así decirlo un trader todoterreno, un trader multimercado, que conozco todos los mercados financieros, es decir, conozco criptomonedas, conozco los ciclos de criptomonedas, conozco cómo funciona la renta variable, es decir, las bolsas, conozco también sobre divisas y luego empleo todo eso que sé, ese fundamental que sé, es decir, hago un análisis económico o en base a noticias tú sabes si un activo puede subir o bajar y luego eso lo utilizo, ¿vale? Con el análisis técnico. Es decir, yo me guío en análisis fundamental debido a una noticia o debido a la economía, cómo está yendo. Yo me guío si, por ejemplo, imagínate, sé que una bolsa, una acción o el par euro-dólar, sé que por cómo está la economía o la política monetaria va a subir de aquí a 6 meses. Y luego lo que hago es refinar más mi trading con el análisis técnico. Es decir, Ok. yo me pongo mi direccionalidad, yo digo, vale, yo me espero que de aquí hasta 9 meses, por ejemplo, va a subir criptomonedas, que es lo que yo creo ahora, ¿vale? Altcoins, yo creo que va a Ujú. subir. Y luego hago trading en base a eso. Es decir, luego utilizo el análisis técnico para refinar las entradas, es decir, para sacarle más rendimiento que solamente invirtiendo en eso. Eso es más o menos cómo empecé y cómo estoy ahora. Y eso es lo que ha hecho convertirme, pues, he logrado... Bueno, he estado varias veces en top mundiales de empleados de fondeo, es decir, en la tabla de leaderboard que salen. He estado una vez top 1, logrando un 16% de rentabilidad en una cuenta de 100.000 y pues un total de 2 millones en fondeo. Yo creo que no hace una pequeña descripción. Yo creo que ya lo has dicho todo, pero me gustaría empezar desde abajo y cómo empezaste y toda esta parte. Y me gustaría preguntarte que cuál fue la mayor lección que aprendiste en tus primeros, en tus primeros comienzos en el mercado financieros. Pues mira, esto es lo que le pasa siempre a todas las personas que empiezan, que es, por así decirlo, que una vez ganas, ¿vale? Una vez has sido rentable, una vez incluso con una operación, o incluso con un mes o 2 meses siendo rentable, tienes que ser rentable siempre. Entonces, ese es un gran problema que tienen todos los principiantes o traders ya más o menos experimentados, que es que aprenden una metodología o creen que algo que ha funcionado ha ido funcionando durante 2 meses, crees que te va a funcionar para siempre. Entonces, ¿qué me pasó a mí? En concreto, me pasó, por ejemplo, eh, que en el bull de criptomonedas yo gané mucho dinero, ¿vale? Me salí, es decir, vendí en zona de máximos y más, pero no todo el capital. Es decir, a lo mejor tenía bastante cash, por así decirlo, retiré bastante liquidez del mercado cripto, pero a lo mejor con la mitad de mi dinero, por así decirlo, me quedé invertido en cripto y como bajaba todo, un 90%, 95%, 99%, es decir, perdías prácticamente todo. Entonces, eso fue una primera lección, porque yo creo que todo el mundo siempre que empieza, aunque empieces con una racha positiva, en algún momento acabas perdiendo y ahí empieza ya cuando piensas a decir, vale, tengo que formarme, tengo que empezar a interpretar por qué ha subido durante los meses anteriores, ahora ya no sube. Y ahí es, por así decirlo, un aprendizaje en lo que viene siendo este mundo. Ahí es cuando decidiste, ¿no?, tomar acción Ahí es cuando, para... sí, ahí es cuando dije, vale, para que no, primero que no me vuelva a pasar y luego repetir lo que hice. Es decir, ya me empecé a formar. Bueno, a ver, yo soy bastante autodidacta. Es cierto que quizás tengo he hecho administración de empresas, también con un máster en bolsa y mercados financieros. Es una buena base, pero siempre hay que ir un poquillo más allá. Es decir, yo soy bastante autodidacta en todo el mundo, pero al final eso te enseña una serie de bases que está muy bien, pero es decir, eso te permite, por ejemplo, interpretar decir cómo funciona una bolsa, cómo funciona una renta fija, cómo funciona divisas, ¿no? Pero no te enseña a pensar, no te enseña a decir, vale, si sucede X, Y, Z, este precio de un activo va a subir o este precio del activo va a bajar. Que también una falsa creencia que cree mucha gente es que no pueden ganar porque el mercado está bajando. Para la gente que no lo sepa, bueno, igual que en Trading Pit, que son derivados, ¿no? Es decir, tú puedes apostar a que el precio sube o que el precio baja. Entonces, en el mercado, si tú tienes una posición 360 abierta totalmente, es decir, conoces todos los mercados, siempre vas a tener infinitas posibilidades a la hora de invertir o a la hora de hacer trading. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que los mercados se quedan prácticamente muertos. Por ejemplo, criptomonedas se iteran bajando o estables durante años en el bear market. La bolsa, estamos acostumbrados a ver que la bolsa sube casi siempre, pero históricamente, bueno, es verdad que recientemente hemos tenido caídas que han durado 2, 3 años, ¿no? Ujú. Pero históricamente
tenemos casos en los que, por ejemplo, en la crisis.com el precio se desploma y tarda en recuperar los precios anteriores 10 años. Luego, crisis 2008, otra vez vuelve a desplomarse el mercado. Entonces, la clave es que en vez de que tu rentabilidad dependa del mercado, que la rentabilidad dependa de ti. Entonces, con todo el conocimiento que puedes llegar a tener, fundamental, eso lo combinas con análisis técnico y yo creo que es lo mejor para ser trader. Muy buena descripción de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y pienso que, por ejemplo, tener esa visión global, cíclica de cómo funcionan los mercados te da pues un indicio, ¿no? De por dónde tengo que operar, ¿no? Si ponerme en posición en corto, en largo y saber pues esos principios, yo creo que también es una parte muy importante. Y ya dejando atrás el tema del paso de las criptomonedas, me gustaría saber si tú trabajaste con cuentas propias o directamente pasaste a fondeo, ¿cómo pasaste a esa parte? Yo empecé con cuentas propias, primero en criptomonedas, y luego me pasé a fondeo, porque al final me encontré con un obstáculo que tienen muchos principiantes o muchas personas, que es el tema del capital. El capital inicial a la hora de hacer trading, ¿no? Entonces, claro, si tú te pones a hacer trading en cuenta propia con un capital de 10.000, 20.000, 30.000 dólares, quizás no sea suficiente, ¿no? Si quieres tener unas rentabilidades grandes, porque tú haces trading para superar la rentabilidad que te da el mercado de por sí. Imagínate que tener una rentabilidad de un 5% mensual, ¿no? Imagínate que terminas el año con un 60%, ¿vale? De rentabilidad. Tú quieres tener eso, pues teniendo 10.000 dólares es no vas a vivir de ello, ¿no? Es decir, o 20.000, es muy complicado. Puedes vivir por la mínima, ¿no? Es decir, no puedes cumplir esos sueños que quieres cumplir, ¿no? Entonces, fue un cambio de mentalidad eso, el hecho de encontrar cuentas de fondeo. Yo me fondeé por primera vez en 2022, es decir, yo creo que las encontré en 2022, y ahí me fondé al principio. Empecé con una cuenta de 25.000, porque una de 10.000 me parecía pequeña, empecé con una de 25.000, y ahí me acuerdo que quizás cuando empecé quemé 2 o 3 cuentas, pero a partir de ahí empecé a manejar mejor la gestión del riesgo, que es el tema fundamental a la hora de invertir, que es saber que cuando tú asumes una pérdida, bueno, primero saber que tienes que asumir una pérdida cuando te has equivocado, porque hay mucha gente que no la asume y deja un trade o algo invertido corriendo, Y se vuelve loca, ¿no? o acaba perdiendo todo porque dice, vale, no lo saco. Imagínate que has apostado que sube y baja. Y dices, bueno, yo lo dejo hasta que recupere. Quizás nunca recupere. O dices, vale, ahí está muy bajo, vuelvo a comprar. Duplicas, imagínate, ¿no? Y dices, vuelvo a Sí, comprar con el doble. una Una martingala. martingala, sí. Eso lo han hecho todo el mundo. ¿Qué pasa? Que acabas quemando la cuenta. Entonces ahí ya es cuando me puse en serio tema gestión del riesgo, tema psicología, tema estrategias de trading. Y por así decirlo, ahí empecé ya a tener mi primera cuenta fondeada. Pero antes de ir a la 2022. cuenta fondeada, en Sí. 2022, ¿cómo te ha ido, por ejemplo, trabajando Cuenta con cuentas propia. propias? Pues diría que mal, yo creo. Pero por la gestión del riesgo. Yo como te he comentado, en 2020 empiezo tema inversión trading. Entonces, este 2020 hasta 2022 son 2 años de un poco locura. ¿Y con cuánto monto operaste en este tipo de cuentas Cuenta propias? personal, unos 15, 20.000 ¿Lo que dólares invertiste en operaba. cripto? Sí, bueno, no, sí, más o menos. Es decir, lo que retiré de cripto, no todo obviamente, porque no puedo meter todo a hacer trading, pero una parte de ello sí, 15, 20.000. Y mal, a ver, no lo perdí todo, ¿vale? Tampoco soy, o sea, me refiero, siempre hay que tener respeto por el dinero y hay que saber que tampoco puedes entrar con un apalancamiento muy alto y demás. O sea, desde un principio nunca he quemado una cuenta, por así decirlo, he quemado una fondeada, es decir, en una cuenta de, imaginemos, 100.000 sí que he hecho un menos 8%, ¿vale? Bueno, en una Ujú. evaluación, pero no es quemar una cuenta, ¿no? Es decir, yo tengo una cuenta de 10.000 y la fulmino, la termino en cero. Eso nunca, pero porque desde el principio, hombre, sabía que no era lo ideal, ¿no? Ujú. Y luego ya no, empresas de fondeo. Ya llevo empresas de fondeo 3 años. O sea que por lo general, poco. Fue trading de criptomonedas y trading en bolsa, ya está, antes de cuentas de fondeo. Bueno, tampoco te ha dado para mucho tiempo, ¿no? Son 5 años dentro del Ya, sector sí. financiero. Bueno, son años. O sea, hay gente que ha logrado la rentabilidad con 2 años. Hace poco estuvo un chico aquí que nos estuvo contando su caso. Y también has mencionado la parte de la que es la gestión de riesgos, que es muy importante para ti, pero me gustaría preguntarte cómo lograste ser rentable desde el inicio, ¿no? Para que cuando muchos traders, ¿no? En ese entonces, tú teniendo 3 años, 2 años, pues muchos de los traders no logran la rentabilidad. ¿Tú cómo lo hiciste? Pues mira, yo cuando logré ser rentable de manera consistente, porque a veces se puede ser rentable, yo cuando empecé en 2020 con empresas de fondeo,
Era rentable, pero de esto de que te pasaba una evaluación, retiraba 2 veces, quemaba la cuenta. Y así constantemente. Llevo siendo rentable constantemente de esto de que creo, si no recuerdo mal, no recuerdo exactamente cuándo fue el último mes que no fui rentable, ¿vale? De hecho, con Trading Pin ya llevo 4 meses y creo que llevo 3 meses, 2 meses fondeado y constantemente todos los meses retiro. Creo que he hecho ya 4 payouts, cada 15 días retiro. Y eso fue cuando ya dejé de pensar sobre el análisis técnico, ¿vale? Aunque yo haga el análisis técnico, yo soy consciente de que un precio no siempre sube o baja dependiendo de, por ejemplo, un soporte, una resistencia, una línea y demás. Entonces yo lo que intenté fue profundizar y entender con lógica el por qué sube o baja un activo. Entonces, cuando ya empecé a informarme de eso, tuve que aprender, hay que aprender obviamente, hay que formarse pues, sobre economía, macroeconomía, microeconomía, geopolítica, política monetaria, los propios ciclos que tienen los activos, ¿no? Todo eso hay que aprenderlo y una vez sé eso, ya puedo invertir con lógica. Además que hay mucha gente que al principio tiene miedo, no sabe lo que está haciendo porque solo se guía por análisis técnico. Es decir, hay gente que se pone un indicador, una línea y además se frustra. Porque cuando pierde se frustra porque dice, no sé por qué el precio abajo ha subido. Por solo poner una línea. En cambio, cuando tú sabes lo que estás haciendo y sabes que pierdes o ganas con una lógica detrás, eso te hace estar mucho más tranquilo y además mejorar muchísimo lo que viene siendo el porcentaje de acierto. Entonces, yo creo que para ser rentable, 100% es el tener un método, por así decirlo, un método 360, el saber de todos los mercados financieros, no hace falta de todos, pero con saber rentable cómo funciona la economía o la política monetaria o la macroeconomía y demás, ya puedes sacar cómo si va a subir o bajar una acción, si puede subir o bajar cripto, si puede subir o bajar una divisa. Teniendo unos conocimientos básicos, luego teniendo un paso a paso claro, puedes, por así decirlo, Un paso a paso, una metodología. Eso, es una metodología, un paso a paso, es decir, obviamente hay que conocer ya desde el principio, pero ya aplicar una metodología. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo de actualidad. Que os di hace 2 días, de cómo es, por así decirlo, mi metodología, ¿vale? Desde un punto de vista fundamental. Estamos ahora con el tema de Trump bastante caliente, que acaba de subir a ser presidente, y ya llevaba durante varios meses diciendo que la OTAN, ¿vale? Los países dentro de la OTAN, como España, Europa, tendrían que aumentar su gasto en defensa en un 2% del PIB. Cuando ahora, no sé cuánto estaban haciendo ahora, pero mucho menos, no estaban gastando lo suficiente en defensa, ¿vale? Y además anunció hace nada, hace 3 días, si no recuerdo mal, en una rueda de prensa que tuvo con Zelensky, en la Casa Blanca, anunció que iba a dejar de darle apoyo militar a Ucrania. Pues con esas cosas que todo el mundo ve en periódicos, redes sociales y demás, puedes sacar conclusiones. Siempre que hay un cambio económico, un cambio político, geopolítico, macroeconómico, regulatorio, de política monetaria, siempre va a haber un ganador y un perdedor. Una empresa ganadora o alguien, o un país que gana, un país que pierde, una empresa que gana, un país que pierde, una divisa que gana y una pierde, una criptodivisa, etc, etc. Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que está la guerra de Ucrania activa y Ucrania vive, es decir, Ucrania lo que hace es Europa y Estados Unidos antes le daban todo lo que viene siendo dinero para comprar material de guerra, ¿no? Para comprar defensa. ¿Qué pasa? Que ahora ya Estados Unidos no se va a hacer cargo de ese coste en defensa, ahora va a tener que hacerse cargo Europa. Entonces, ¿qué va a tener que hacer Europa? Aparte de subirse a ellos mismos su inversión en defensa, van a tener que, todo lo que ya no va a dar Estados Unidos en defensa, lo va a tener que dárselo Europa a Ucrania. ¿Qué sucede? Ese dinero que van a tener que invertir en comprar material defensivo, ¿dónde se invierte? En empresas de defensa. ¿Qué está sucediendo ahora con las empresas de defensa, las empresas militares en Europa y en España, en Alemania y en España, por ejemplo, que han subido en cuestión de 2 días un 40%? Pues todo eso tú te puedes adelantar. Es decir, tú sabes que cualquier cambio político, económico, geopolítico tiene un impacto en la economía, eso tiene un impacto en la bolsa. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora, todos estos países europeos como Alemania y España van a tener que comprar. ¿A dónde? Van a tener que comprar a empresas europeas defensa para cedérselo a Ucrania. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los beneficios de esas empresas van a subir como espuma, muchísimo, pues van a duplicar o triplicar, y por lo tanto las bolsas también, sus acciones también se duplican, triplican y demás. Igual, por ejemplo, reciente también, otro ejemplo fácil, Trump con las tierras raras. Las tierras raras es un material que tiene Ucrania, que se lo va a ceder a Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Que las empresas de tierras raras en Estados Unidos, que se dedican a extraerlas o refinarlas o cómo funciona exactamente, van a obtener mucho beneficio de ello.
Entonces, ¿qué pasa? Esas acciones suben. Y eso es constantemente. Así puedes extrapolarlo, podemos ver más ejemplos. Esto es un ejemplo que entiende todo el mundo, por eso lo digo. Quizás con divisas son conceptos más complejos que hay que estudiar, Ujú. o con criptomonedas también son conceptos más complejos, pero eso que lo puede entender todo el mundo. Así es como yo me guío a la hora de invertir. Y luego ya, una vez sabiendo el fundamental y la dirección del precio que puede tener el precio de un activo de aquí a X meses o de aquí a X precio del propio activo, ya empleo análisis técnico para tener aún más beneficio. O sea, haciendo una recapitulación, basas, antes de entrar, por ejemplo, en una operación, te basas, por ejemplo, qué es lo que ocurre dentro de los mercados financieros, tanto de noticias o qué es lo que ocurre actualmente. Y una vez tú tienes toda esa información, en base a patrones de técnicos que pueda haber en el mercado, pues tú ya tomas una acción, ¿no? Básicamente es eso. Claro, sí, o sea, hay muchas. Las personas, sobre todo cuando lo veo con mis alumnos, se creen que hay que ser matemático o estadístico o tener información privilegiada además, pero realmente tenemos siempre un sistema macroeconómico que tiende a ir hacia arriba a Estados Unidos y los demás no tanto, pero siempre hay noticias regulatorias o noticias de economía. En cripto va distinto. Cripto, por ejemplo, no se basa tanto en noticias, va más por ciclos, ¿vale? Bitcoin, por así decirlo, Bitcoin tiene ciclos de subir mucho durante unos años y luego bajar mucho, ¿vale? Y eso es un patrón que casi siempre se suele repetir, debido a un factor que es el halving de Bitcoin, que se reduce la oferta de Bitcoin a la mitad, y como ya se reduce la oferta de Bitcoin, pueden vender, por así decirlo, la mitad de los Bitcoins, porque se generan la mitad, se produce la mitad de Bitcoins, y por lo tanto eso a largo plazo hace que el precio de Bitcoin suba. Eso es un fundamental, por ejemplo, de cripto. Luego, tienes que si sube Bitcoin, te sube, por ejemplo, luego, después de suceder el halving, te sucede que por general luego te sube Ethereum. Y después de Ethereum te suben monedas, criptomonedas más pequeñas. Pues todas esas cosas son extrapolables a todo ese conocimiento lo puedes tener en divisas, lo puedes tener en bolsa, lo puedes tener en todo. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, los últimos retiros le he hecho gracias al petróleo, ¿vale? Voy a poner siempre ejemplos, porque yo creo que la gente lo va a entender mejor. Gracias al petróleo, ¿por qué? Porque por ejemplo, Trump está poniendo aranceles. Si tú pones aranceles, significa que ahora todos los productos que vengan de fuera de Estados Unidos, que son muchos, van a ser un 25% más caro, porque los aranceles son de 25% aproximadamente. ¿Qué sucede con eso? Que la inflación va a tender a subir, ¿no? Y lo que está haciendo Trump, aparte de ser cero ecologista y medioambiental, va a intentar hacer que el petróleo baje para que los costes, ¿no?, de las empresas, que principalmente es energía en la mayoría, se reduzcan. Entonces, yo sabiendo eso, sabiendo poner aranceles, yo saco en conclusión que el petróleo va a bajar. ¿Y qué pasa? Luego yo eso lo enlazo con análisis técnico y shorta al petróleo. ¿Vuelve a recuperar un poco el petróleo? Short al petróleo. ¿Vuelve a recuperar un poco el petróleo? Short al petróleo. Eso lo combino con análisis técnico. Esa es la idea fundamental. Y ahí no hace Muy falta bien. ser, por así decirlo, un experto en nada. Es decir, no hace falta hacer matemática o estadística, es simplemente ¿Sabes lo que está pasando? saber lo que está pasando, que lo puedes encontrar en X sitios, X redes sociales, X cuentas, o incluso pasa que es menos accesible, pero está en internet, puedes llegar a tener, por así decirlo, resúmenes o opiniones que tienen varios fondos de inversión o bancos. Tú puedes guiarte según ellos, porque ellos suelen acertar, ¿vale? Y ya ahí, en base a eso, aparte de tu análisis, que ambos coincidan, Una confirmación, una ¿no? confirmación, eso es justo. Correcto. Entonces esa es, yo creo que es la mejor metodología que pueda haber. Y sobre la parte de la metodología, me gustaría también hablar sobre la gestión de riesgo. Tu plan de gestión de riesgo, ¿cómo lo haces? Pues mira, yo gestión del riesgo soy muy básico. Hay mucha gente que se hace muchos líos, hay mucha gente que se piensa, que se piensa que por arriesgar más o menos, o si has perdido 2 veces disminuyes el riesgo, o si has ganado 2 veces lo aumentas, ¿vale? Yo soy muy simple, yo siempre arriesgo 1% de mi capital por cada operación. Bueno, siempre no, depende de la operación, ahora te cuento el porqué, pero 1%. Es decir, yo estoy apostando, imagínate, que baja el petróleo, ahora está a precio de $67. Pongo mi stop loss, asumo mi pérdida en 68. Yo sé que si tengo una cuenta de 100.000, ¿vale? Si me llega a 68 y pierdo $1.000, ¿vale? Y lo asumo, pierdo 1% y ya está. Y si gano, imagínate, gano 2.000, ¿vale? O sea, vas 1-2. No es fijo. Es decir, obviamente sé que cuando más ratio haya, es decir, más de 1 o 2 y demás, hay menos probabilidad, ya eso te quería decir, por eso te lo decía, cada vez utilizo quizás un 0,5, un 0,6, 0,7, que realmente es muy similar, dependiendo del ratio, porque al final yo puedo decir, vale, yo creo que va a bajar el petróleo a partir de aquí, pero claro, mi stop loss está muy ajustado, mi ganancia está bastante amplia. Entonces, no puedo
estadísticamente, ¿no? Solo estadísticamente, claro, es más difícil que salga ese trade, obviamente. Entonces ahí sí que quizás disminuyo el riesgo, pero nunca meto más. Yo sé que, por ejemplo, la pérdida máxima que yo puedo llegar a tener son 5 pérdidas consecutivas o 6. Y yo sabiendo eso, sé que siempre, eso me permite también estar tranquilo, el saber que mi metodología funciona, el saber que asumo el riesgo de manera correcta, yo sé que cuando yo perdiendo un 4%, un 5%, un 6%, no me empiezo a frustrar ni a intentar sacar al mercado donde no hay. Al tener una metodología y tener una gestión de riesgo buena, eso te permite, claro, estar, por ejemplo, en una cuenta un menos 4%, un menos 5%, un menos 6%, que estás ahí de palmar la cuenta, de algo que te da de comer, te permite estar tranquilo, operar y la recuperas y acabas sacando beneficio. Respecto a la parte también de la gestión de riesgo, ¿tú qué ves a la gente que empieza en el trading? ¿Qué fallos les encuentras, por ejemplo, a la hora de poder gestionar capital? Primero, la frecuencia del trading. Es decir, hay personas que se piensan, el trading es un poco el mundo al revés. Hay muchos trabajos que ganan más dinero si trabajas más y el trading no es así. O sea, el trading tiene unas ciertas horas en las que el mercado no se mueve, hay otras horas en las que el mercado se mueve más, ¿no? Es la famosa, bueno, la apertura de Londres, cuando abre las bolsas de Nueva York, todo eso, el mercado se mueve más. Entonces hay personas que intentan sacar dinero al mercado siempre, ¿vale? Y hay veces que tú como trader por X o por Y, no sabes qué va a hacer el precio. Y no es malo, es decir, si yo, por ejemplo, mañana hay, por ejemplo, unos datos muy importantes de empleo en Estados Unidos. Yo sé que hoy, que es el día anterior, jueves, el mercado va a estar muy lateral. No va a darme movimientos. Yo, trader, gano si hay un movimiento. Si el precio Claro. sube, baja. Si se queda estable, pues es más complejo. Los Entonces, traders, claro, es más de volatilidad. O sea, buscamos la volatilidad. Si no hay volatilidad claro, en el mercado, no hay justo. diferencia del precio. De hecho, es muy difícil, claro, por eso digo, por eso también te digo que lo que yo hago de mi metodología del 360 también es muy importante para eso, porque al final, si solo operas divisas, por ejemplo, vamos a hablar de un fundamental de divisas muy básico. Por ejemplo, si tenemos una divisa del euro y la divisa del dólar y ambas en sus bancos centrales respectivos están al mismo tipo de interés y no hay perspectivas de que vayan a subir o bajar, posiblemente el euro dólar se quede lateral durante meses. Pues al conocer otros mercados financieros, otros activos, eso me permite tradear en otros mercados. Porque al final, por ejemplo, si tú solo sabes de bolsa, lo que he dicho al principio, ahora parece muy bonito porque ahora toda la bolsa sube, pero llegará un punto en que la bolsa ya no siempre subirá. O sea, llegará un punto, llegamos a lo mejor desde la crisis de 2008 sin tener una crisis grande, ¿vale? La del COVID no fue una crisis porque se paró la economía de manera artificial, es decir, por una enfermedad, se inyectó mucho dinero y voló la economía como nunca antes había hecho. Entonces, cuando haya realmente una crisis fuerte de verdad, que pasará como siempre ha sucedido cada 15, 20 años, la bolsa quizás no va a volver a recuperar en 10 años, como ha pasado anteriormente. Quizás los pares de divisas se quedan estables, quizás cripto se tira bajando o lateral 2 años. Entonces, claro, tú tener conocimiento de todos los mercados te permite constantemente ver oportunidades en todos sitios. Entonces, eso es para mí esencial. Vale, perfecto. O sea, tu visión es global y poder encontrar oportunidades en toda serie de, por ejemplo, sectores, ¿no? Por ejemplo, energía, criptomonedas y divisas, pues tener esa visión general de todo lo que ocurre en el mercado, pues hace que tú puedas tener más probabilidades de encontrar oportunidades que en Ende, pues sería mayores beneficios, Claro, ¿no? siempre en esta vida, bueno, en bolsa, inversión, bueno, en bolsa, trading, activos, mercados financieros, por así decirlo, globalizándolo todo, siempre que hay perdedores, siempre hay un ganador, siempre. Es decir, cuando tú pienses que la bolsa está cayendo, no hay oportunidades, ¿por qué está cayendo la bolsa? Porque los tipos de interés están subiendo mucho, eso hace que la gente consuma menos, ya que la mayoría de gente tiene hipoteca, ¿no? Y consumen mucho menos porque destinan parte de su dinero a pagar hipoteca, consumen menos, beneficios empresariales caen, la bolsa estaría cayendo tiempo, pero hay alguien que tiene que estar ganando ahí. ¿Y quién gana? Los bancos. Pues los bancos tienen trillones de euros depositados en sus cuentas y sin hacer nada les da ese dinero al Banco Central de su país, en caso de Estados Unidos la Reserva Federal, en caso de Europa el Banco Central Europeo, le da el dinero, le da esos trillones y le va a dar un 5% al año sin hacer nada. Es decir, el Banco Santander, quien sea, deposita 3 trillones y le dan un 5% de esos 3 trillones sin hacer nada. ¿Qué pasa? Que los beneficios de los bancos explotan hacia arriba.
Entonces, mientras parece que toda la bolsa cae, no es verdad. Los bancos se han duplicado o triplicado el valor de la acción. Por eso les interesa, ¿no? Claro, o por ejemplo también el oro. El oro, por ejemplo, es un activo que sirve mucho para seguridad. Entonces, siempre que hay incertidumbre, siempre que hay un peligro de posible recesión, el oro siempre tiende a subir. Entonces, Por ¿ves? eso le Todo es... vemos en máximos históricos a Claro, día de hoy. ahora mismo está prácticamente en los 2.900, ¿no? Casi 3.000 está el oro. Sí, que este año lo hemos visto en máximos. Sí, es una locura. Lo del oro es, no sé, yo me acuerdo de verle hace 2 años en 1.500 o en 1.700, por debajo de los 2.000. Hace 2 años, creo, más o menos, o sea, se ha casi duplicado el valor del oro. Pues Una siempre, locura. claro, siempre hay oportunidad. Esa es la cosa, siempre. Porque al final, esto voy a poner una. Al final, existen varios tipos de traders. Existen solo de fundamental y solo de técnico. Existen traders de solo bolsa, solo cripto, solo divisas. Y al final eso es como. Yo lo pongo se semeja mucho a, por ejemplo, en una empresa siempre está el director de marketing, el de finanzas, el de operaciones, etcétera. Y luego hay uno, entonces ese es muy bueno, cada uno de ellos es muy bueno en su sector. Pero luego está el CEO o el propietario, que será un crack en finanzas, será un crack en marketing, será un crack en lo otro. Entonces ese es el que gana mucho más que el resto. ¿Por qué? Porque está desde arriba, viéndolo todo, y sabe qué es lo que falla, qué es lo que no, y por eso gana mucho más que el resto. Entonces yo creo que por eso es lo ideal siempre. Además, que es lo que te comenté al principio de el invertir con lógica. Psicológicamente, es una parte, nunca se habla de la psicología en el trading, el cómo afrontar ganancias, pérdidas, el miedo o el grit, la avaricia. Nunca se habla, pero es importante. Y cuando tú inviertes con lógica y sabes, aunque pierdas igualmente, es decir, si yo, por ejemplo, ahora estoy invirtiendo en Intel, ¿vale? O en Bitcoin, porque yo sé que por fundamentales va a tender a subir durante los próximos meses. Y me sale mañana una noticia de que, por ejemplo, a Intel le han puesto una multa de 10.000 millones por no sé qué cosa, o Bitcoin, o dice Estados Unidos que ya no va a haber una reserva de Bitcoins en Estados Unidos, yo sé que he perdido esa operación, pero sé que la he perdido por algo. Entonces, claro, eso te hace estar mucho más tranquilo contigo mismo a la hora de operar. Y eso es esencial, porque yo creo que no hay nada más que más frustre que tener pérdidas consecutivas Sin saber qué pasa. sin saber por qué. O sea, Claro. ¿por qué narices entro en corto, stop loss, bueno, o entro en largo, compro una acción, a un activo, por ejemplo, una divisa, lo que sea, y apuesto a que sube y baja. Le vuelvo a meter mañana y baja, y yo le sigo entrando. ¿Por qué? Porque mi análisis técnico lo dice. Te vas frustrando muchísimo y sobre todo que el hecho de conocerlo, eso que te he dicho anteriormente, fundamentalmente un activo, gracias a eso, lo que te he dicho, economía, política, etc., te permite mejorar mucho el win rate, la tasa de acierto, muchísimo. Incluso a mí me pasa mucho, y me ha pasado durante la última semana, que llego a acertar, te llego a decir, mira, esta semana el petróleo va a bajar y el euro va a subir hasta aquí. Y me salta el stop loss y se me va hacia el lado correcto. Sí, suele pasar porque, como justamente tú también estás mencionando, que como vas con el stop muy ajustado, Claro, hay muchas seguramente veces. quieren ir a barrer, Claro, perdona, justo. y sacar Muchas todos los veces. stops de todos los retails y Correcto. se va a A la dirección veces, a correcta. veces te justo de barra y se va a la dirección. Pero en el fondo tú dices, vale, se ha ido, el petróleo ha bajado a 66, que es lo que yo había predecido. Aunque me haya saltado stop loss, yo estoy conforme y estoy contento porque he acertado la dirección del precio. Que me haya salido justo ese stop loss es un cagadón. En el momento te pica, es decir, estás media hora diciendo, madre mía, he pasado de poder haber ganado en la cuenta de fondeo, por ejemplo, 7.000 a tener una pérdida de 1.000, ¿no? Ya, ya, ya. O de 2.000. Sí. Te dices, joder, macho. Pero bueno, Pero bueno, te sientes tranquilo porque al final tú has logrado ver el precio, te ha salido mal, pero ya está. claro, tener la confirmación de que se ha ido a tu lado, sabes el por qué y sabes que con tu metodología, pues tarde o temprano va a ir a tu dirección y se va a ir a tu lado. Claro, O sea, esa confirmación que tú, por ejemplo, encuentras en ese movimiento, pues a lo mejor te da a ti tranquilidad, aunque tú veas pérdida, porque sabes que al fin y al cabo lo que te ha sacado ha sido el stop que ha sido demasiado justo y ya está. sí, totalmente de acuerdo. Y pasando ya sobre la parte de la gestión de riesgo, emociones, qué es lo que hay que hacer, me gustaría saber
cómo llegaste a poder trabajar con 2 millones de euros o de dólares. Yo creo que es un hito súper, súper grande. Y me gustaría saber cómo llegaste a ese punto. Pues mira, pues a ese punto llegué aproximadamente hace un año, y fue realmente por querer tener y tener, ¿vale? Porque fueron 2 millones de dólares en cuentas de fondo, es decir, yo abría mi MetaTrader en el móvil y yo veía 8, 9, 10 cuentas de 200.000 todas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eran muchas, ¿vale? Entonces, claro, yo me enfoqué mucho en almacenar y tener mucho capital, pero luego no era necesario tanto. Bueno, llegando al hito de eso, fue realmente cuando las evaluaciones, yo ya tenía bastante capital retirado de empresas de fondeo, y las evaluaciones empezaron a ir un poco más agresivos. Es decir, a mí me importaba menos quemar una cuenta. O sea, no me importaba comprar una cuenta de 200.000, gastarme X cantidad de dinero, $1.000 aproximadamente, y quemarla. Es decir, yo prefería tardar en pasar una cuenta de fondeo una semana o dos y luego sacarle beneficio que estar 2 meses ahí pico pala, teniendo un riesgo más bajo y demás. Es una cosa que todo el mundo le irá viendo según empieza, que es cuando tú empiezas, aparte que tienes más presión, claro, la gente piensa, esto es una falsa verdad, se piensa que por tener 2 millones hay más presión, o psicológicamente es más difícil, es al revés. Es mucho más difícil tener solo imagínate, una cuenta fondeada de 25.000, que es tu única fuente de ingresos, por así decirlo, que tener 2 millones. Es decir, teniendo 2 millones te daba igual que se me quemase una, dos o tres. Lo que tú estás mencionando ahí es coste-oportunidad. Sí, ¿Qué prefieres? ¿Tener una cuenta de X capital o prefieres diversificar en varias cuentas, por claro, ejemplo, para que por si acaso en el día de mañana se te vaya una, ya puedas trabajar con otra? E ir claro, eso constantemente a es. hacer, por ejemplo, un 360. Eso es, pues yo de eso me pasé de la raya, porque llegué a tener 10 cuentas o de 200.000, ¿vale? Y me pasé de la raya, ¿por qué? Porque al final era un punto de que 10 cuentas, ¿qué haces con 10 cuentas? Me refiero, yo las tenía por si acaso, por si acaso. Y luego pasó lo que pasó en empresas de fondeo, que quebraron varias, y perdí, en cuestión de una semana, 1.200.000 en fondeadas. Fondeadas que no había tocado nunca, que estaban ahí por si acaso. Eso me dio una lección de que realmente no importa tanto el capital, o sea, es decir, yo ahora mismo tengo 400.000 fondeados y con eso gano exactamente igual que cuando tenía 2 millones. ¿Por qué? Porque yo tengo tres cuentas de fondeo y yo con eso ya voy más que de sobra. Yo intercalo operaciones entre cuentas, es decir, le meto a una operación a esta cuenta, a otra. Si una me baja mucho de pérdidas, solo hago trading de esa, ¿no? Y con 3 cuentas voy de sobra. Voy de sobra, pero en cambio cuando tenía 8 o 10 cuentas es que tenía cuentas muertas de risa. Entonces, hay un mito, es un mito, una falsa creencia de que se necesita mucho capital para ganar mucho dinero. Y es mentira. O sea, yo, por ejemplo, lo podéis ver en Trading Pit. En el último mes y medio he retirado de una cuenta de 100.000, he retirado de unos 10.000 aproximadamente, ¿no? Entonces no hace falta tener 2 millones, 1 millón. Con tener 2 o 3 cuentas, vamos, de lujo. ¿Y cuánto tiempo te tomó llegar a todo eso? Pues yo creo que me tomó. Yo creo que me tomó medio año. Medio año llegar a tener 2 millones en total. Yo llegué a un punto en el que, gracias a lo que hemos estado hablando anteriormente de mi metodología y demás, la verdad que tener un porcentaje de crecimiento muy alto y ya dejé de quemar cuentas. Y yo siempre, claro, lo que había hecho siempre era comprar cuentas en Black Friday. Me compraba, yo que sé, 1 millón en fondeadas. Es decir, me gastaba tal, se ponía en descuento, lo que fuese, me compraba cuentas, ¿vale? Y las tenía ahí y las iba pasando, ¿vale? ¿Qué pasa? Llegó un punto en el que empecé a ser consistentemente rentable, llevaré así 2 años aproximadamente, siendo consistentemente rentable, es decir, de 12 meses que tiene el año, 11 soy rentable, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he comprado, siempre las he pasado, pero nunca las perdía. Entonces, sin darme cuenta, sin quererlo, me había comprado challenge, me había comprado evaluaciones y me las fui pasando, me las fui pasando, me las fui pasando y así lo conseguí. ¿Podrías decirme cuánto dinero perdiste en total, por ejemplo, en estas evaluaciones entre cuentas que se quebraron y cuentas que perdiste? Sí, eso es menudo lío. Pues mira, en evaluaciones, en coste de evaluaciones, si hablamos de 1.200.000, quizás el coste, ponte aproximadamente eran 800 cada una. Ponte que son 6, pues 6 por 800, unos $5.000 aproximadamente, solo en costes de evaluación.
en la compra de la evaluación de la cuenta fondeada. Ujú. Y luego, de lo que me quedaron sin yo cobrar, ¿vale? Cerca de unos, no sé exactamente, pero entre 30 y 40 mil dólares sin cobrar. ¿Vale? De hecho, yo ya me lo olía porque tenía un retiro muy grande por cobrar de unos 16 mil dólares y de repente veo que me lo rechazan por una excusa malísima, excusa casi, no sé, imaginaria, ¿no? Pero muy mala, no sé. Y yo, qué raro que me hayan rechazado esto, ¿no? Y a las 24 horas estaba quebró la empresa. Entonces, fue bastante shock porque además tienes cosas planeadas a futuro con ese dinero, ¿no? E invertirlo lo que sea. Y claro, cuando te das cuenta de que te tenían que haber dado, tenías pendiente de pago 40.000 y tenías 1.200.000 para operar y ya no lo tienes, se fuma todo, pues claro, tiene tela. Ya, la verdad que... Sí, ese momento Sí, fue sí, sí, difícil. sí. Pues, Pero o bueno, sea, como ¿ese al fue final. tu momento más difícil dentro de trabajar mm, este tipo de empresas? O... No tanto, no tanto, porque creo que te he dicho al principio que yo creo que es más doloroso. Si tienes solo una cuenta, por ejemplo, de fondeo de 50.000 dólares y la pierdes, es más doloroso que perder 1.200.000, pero te queda 800.000 por detrás. Ujú. ¿Sabes? Bueno, también te digo una cosa, después de haber pasado cuentas y cuentas y cuentas y cuentas, yo creo que tú ya tienes la habilidad de poder, por ejemplo, entrar a varias empresas o donde tú quieras y poder trabajar, ¿no? Una de ellas es de Training Pit, puedes lograr con nosotros, actualmente trabajas con nosotros y yo creo que es lo que estábamos hablando, ¿no? Tu constancia, tu metodología, tu disciplina, pues te han llevado a poder tener esa habilidad que muchos les gustarían tener, la verdad. Pues sí, es cuestión de disciplina y seguir y seguir y seguir. Al fin y al cabo, como todo en la vida, yo llevo 4 o 5 años que todos los días de mi vida veo una gráfica. Siempre. O casi todos los días de mi vida intento ver si puedo operar. Llega un punto en que te vas acostumbrando. Y llevo siendo constante a lo mejor 2 años con empresas de fondeo, pero es cierto que yo también ya quiero dar quizás un paso más, mm, más arriba. Es decir, por ejemplo, mi objetivo para 2026, cuando termine este año, mi objetivo para 2026, por ejemplo, apuntarme, creo que se necesita, si no recuerdo mal, unos 5.000 o 10.000 dólares, apuntarme al campeonato mundial de trading. Y yo creo que mi objetivo, y creo que lo puedo conseguir, quedar en un top 3 de Europa, en un top 5 de Europa, creo que lo conseguiré. Entonces, eso es por ejemplo, uno de mis objetivos para el año que viene. ¿Por qué? Porque ya. O sea, tú puedes tener una muy buena metodología, pero hasta que no la pruebas y no te das cuenta de que eres constante, no durante meses, durante años, durante 2 años, ya cuando voy viendo que ya llevo más de 2 años que genero rentabilidad, genero rentabilidad, genero rentabilidad, dices, vale, pues ya voy a por todas. Y sabes, por ejemplo, eso es uno de las metas que yo quiero conseguir en el futuro, por así decirlo. Se llama, bueno, el Mundial de Trading, la competición internacional de trading, que el Mundial, por así decirlo, se llama la Robins Cup, la más Sí, antigua del mundo. De hecho, prácticamente todos los nombres que verás de famosos traders vienen que son campeones de esa competición, ¿no? Y pues yo creo que es el mayor hito que puede llegar a tener un trader. Es como ganar en el fútbol un balón de oro, ¿no? Es ser el mejor, ¿vale? Obviamente ser el mejor del mundo es muy complicado. No, hay factor suerte, hay factor riesgo, porque hay gente que gana pero echándole narices, es sí, decir, echándole... joder, macho, que estás arriesgando, ¿sabes? Es difícil, pero bueno, yo creo que es un objetivo que yo creo que puedo lograr y es asequible. Entonces, yo creo que es uno de mis objetivos que tengo ya en mente, aparte de seguir con las cuentas de fondeo. Eso es un objetivo más, lo bueno de eso es que ya te empieza a ver gente, fondos, gente con dinero, ¿no? Al final, en las empresas de fondeo te sirve mucho para, por ejemplo, hacer quizás algo a menor escala, pero ya cuando ganas o estás en un top 5 de los mejores traders de Europa en un mundial, ¿no? Ujú. O del mundo, pero bueno, ¿me entiendes, no? Claro, eso ya es otro nivel. Entonces, para mí, este punto de vista es, quiero evolucionar a eso el año que viene. Lo primero es creérselo, ¿no? Lo primero Y... es creérselo, siempre, y confianza. Una cosa en el trading fundamental es siempre tener confianza. Yo la suerte que he tenido siempre es que me he rodeado de gente y he seguido a gente que ha tenido resultados, ¿no? Es decir, yo soy muy escéptico, todos los gurús que hay y demás, siempre he sido gente que ha tenido resultados, gente que son top, que han tenido retiros grandes, gente que han quedado bien en posiciones de empresas de fondeos o del mundial de trading. Y yo veo esas rentabilidades y los veo a ellos en su día a día comentando su punto de vista. Y dice, yo creo que va a subir esto, va a bajar. Y veo que aciertan.
Y yo consigo rentabilidades altísimas, a lo mejor un 150 en un año, un 150%, otro un 300%, y dice, vale, si esta gente lo consigue, no solo porque lo ponga en una tabla de clasificación, sino porque además te lo comentan, ¿no? En sus redes sociales, o yo tengo la suerte de conocer y estar rodeado de muchos series muy profesionales también muy buenos, tú los ves y dices, si él lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Y al final se acaba cumpliendo. Tú le echas horas, 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 aprendes y llega a un punto en el que es un sistema. Se te convierte hasta en sencillo, como todo en la vida. Todo parece difícil hasta que lo vuelves sencillo. Ya sigues una metodología paso a paso, es decir, miras X y Z, ¿se cumple? ¿Sí o no? Pum, operas, ya está. Y preguntar ya por otra la parte, ¿vale? Ya cambiando un poquito de tema, me gustaría preguntarte qué diferencias encontraste empezando a trabajar por capital propio a pasarte al tema de las cuentas de fondeo. Sé que lo hiciste en diferentes tiempos y cuando empezaste por cuenta propia tenías menos experiencia, pero ¿qué diferencia es clave o la parte psicológica, qué es lo que tú pensabas o cómo reaccionabas a estos diferentes modelos de negocio? Pues yo en el plan de fondeo fue un poco distinto al resto. Yo veía más capital y lo intentaba cuidar más. Es decir, ¿En parece cuentas de paradójica. fondeo? Sí, intentaba cuidar más el capital de la cuenta de fondeo que mi propio capital. Aunque parezca paradójico, pero porque es el número. Es decir, si yo podía hacer trading con $20,000 en una cuenta personal, digo, puedo perder dinero, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Ujú. Pero en cambio, veía un número grande, una empresa, veía 200.000 y digo, vale, cada vez que palme una operación voy a perder $2.000. Entonces tengo que tener más cuidado, meter operaciones que yo esté más seguro y demás. Pero por lo general el cambio al principio fue complejo, ¿vale? Porque fue adaptarse como a los números, a saber que había unos tiempos, porque ahora ya no. Pero la gente no se acordará, pero anteriormente, hace unos años, las empresas de fondeo todas tienen un límite de tiempo de 30 días para pasarle la cuenta. Sí, eso era al principio Sí, de sí, y cómo además, arrancaron. y creo que era un 10% en una primera fase, un 5%. O sea, encima tenían los estándares eran más altos, ¿no? Es decir, había tiempo límite. Y entre la presión del tiempo, que eran 30 días, ojo, que no eran 30 días, que eran 30 Eran, días de un claro, mes, no hábiles. Claro, de eso sábado y es. domingo no es. Entonces, a lo mejor se te acaban 22 días de trading. Claro, eso era. Metió una presión eso. Era la presión de que en ese entonces pues tenías que Era, meter un era, riesgo alto. era muy difícil, sí, era muy difícil porque tú en 22 días, es decir, si tú tienes 22 días, o sea, 30 claramente son 22 porque es de lunes a viernes, ¿no? El mercado, tienes 22 días y esos 22 días, imagínate que empiezas la primera semana y empiezas con un menos 3% en la cuenta, que puede pasar. Luego tienes que hacer un 13% de rentabilidad en 3 semanas, ¿sabes? Sí, Que no todo el mundo lo hace. Entonces, claro, ya entrabas en una situación muy de intentar lo que hacen muchos traders al principio, de intentar conseguir dinero donde no lo hay. Hay circunstancias y veces que en el mercado no te va a dar dinero. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. Y ya, cuando tienes el tiempo ahí, dices, tengo que sí o sí, y empiezas en un ciclo de operar por operar, de revancha del mercado, frustración y demás. y ya pasando a la parte de metodología, me gustaría saber cuál es tu fórmula del éxito. Fórmula del éxito. Bueno, voy a pasarla por encima un poco, ¿vale? Porque ya lo he explicado un poco, pero la metodología es tener un análisis 360 de eso, de todos los mercados financieros, coger luego y pensar qué es lo que más va a subir o qué es lo que más va a bajar, ¿vale? Porque podemos apostar a que sube, podemos apostar a que baja. Y una vez tenemos eso en cuenta, debido a situaciones económicas, todo lo que he dicho anteriormente, políticas y demás, luego empleamos análisis técnico, ¿vale? O sea, hay mucha gente que yo, pensando que yo tengo una percepción más de fundamentales, ¿no? Si piensa que yo no odio el análisis técnico, digo, no, por pintar rayas en el gráfico no sirve. Puede ser rentable, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, si yo solo fuese puramente trader fundamental, sería rentable. Y siendo técnico también, porque lo he probado, ¿vale? Sería rentable, pero cuando juntas las dos y eres análisis, tienes el técnico, tienes análisis fundamental y además puedes abordar muchos mercados, pues claro, eso al final te permite ver posibilidades infinitas en todos lados. Siempre hay oportunidades en el mercado. Entonces, eso es principalmente lo que yo creo que me destaca del resto y por lo que creo que yo he conseguido ese top 1, ¿no? Que yo creo que en España, por lo menos, creo que hay poca gente que ha conseguido un top 1 en pruebas de fondeo
no sé cuántos retiros habré hecho en total en todas las cuentas de fondeo. A lo mejor ya habré hecho 50 retiros en total, está fondeado cuántos millones. Todo eso se basa principalmente en esos fundamentales, en esa metodología, perdón, en ese fundamental de todos los mercados financieros y luego aplicas análisis técnico, ¿vale? Para refinar, es decir, mejorar en parte lo que viene siendo lo que es una inversión para ti normal, la consigues refinar, es decir, con análisis técnico sabes mejor cuándo asumir pérdida y cuándo asumir beneficio. Es decir, te permite, por ejemplo, dejar correr una operación y ganar mucho más y cuándo cortar una operación y perder mucho menos. Eso para mí es lo que sirve, porque creo que sirve el análisis técnico. ¿Te has basado en alguna metodología, por ejemplo, como acción del precio, Wyckoff? No sé. Sí, ¿Tienes sí. alguna parte de que utilices este tipo de conocimiento para adaptarla a tu metodología? De análisis técnico, lo fundamental y que para mí es el 60% de todo, o sea, es la estructura de mercado. Es que mucha forma. La acción del precio, la estructura de mercado, lo que viene siendo los mínimos y los máximos, todo eso es lo más importante del análisis técnico. O sea, cuando tú tienes eso en cuenta en el análisis técnico, de hecho, aunque yo sepa, por ejemplo, que de aquí a un mes baja el petróleo, hasta que a mí un patrón de análisis técnico no me confirme, no entro en la operación. Entonces, la estructura de mercado es lo fundamental. Es decir, y de hecho, todos los. Yo, por ejemplo, el chartismo es triángulos ascendentes, descendentes, cuñas, todo eso, no termino de creerlo. ¿Vale? No termino de creerlo porque al final todo eso es estructura de mercado, aunque no lo creas. Todo eso es estructura de mercado. Entonces, solo con estructura de mercado, que eso además lo puedes encontrar en YouTube bastante fácil, en todos Hay sitios, mucha la verdad, información hay mucha sobre eso. información. Estructura de mercado, hay mucha información sobre eso. De hecho, los grandes, no me acuerdo ahora el nombre, es el estadounidense que tenía, por así decirlo, el récord, ¿no?, del top 1 en la Robbins Cup, en el Mundial de Trading, consiguió, si no recuerdo mal, un 10.000% hace ya, no sé, 20 años, 30 años, Larry Williams, ¿vale? Él dijo, que se parece un poco también a mi metodología, ¿eh? Él dijo que lo principal es eso, el saber, por ejemplo, si un activo va a subir o bajar, ¿vale? Y él ganó mucho dinero con bolsa y creo, si no recuerdo mal, con el soybeans es Soja. soja. Soja, creo que sí, creo que fue con soja. Entonces, él sabía que iba a subir mucho la soja, creo que era subir, no bajar. Iba a subir mucho la soja y él se basaba en el fundamental de que iba a subir más la estructura del mercado. Y eso yo creo que es la clave. O sea, mi metodología es muy similar a eso, es decir, conocer todos los activos y luego, por así decirlo, operar según el mercado. Por ejemplo, gané mucho dinero durante un mes cuando, curioso, el cacao subió mucho. De hecho, el cacao y el café, alguien puede ver las gráficas, creo que se ha multiplicado por 3, por 4, por 5 su valor, ¿vale? Desde hace los últimos 3 años o así. ¿Por qué? Porque, bueno, unas cadenas de suministros, un país que se dedicaba a ofertar cacao y, bueno, con el café creo que va a relacionado con el cacao, no estoy seguro. Supongo que el mismo país se dedicaba a eso, ¿no? Dejó de exportar por X razón. ¿Qué pasa? La oferta disminuye mucho y el precio sube mucho. Pues ese tipo de análisis, ¿vale? Lo puede realizar cualquier persona sin necesidad de ser un economista, matemático. Es decir, hay que saber, hay que ir a X sitios, coger información, porque el mundo cambia constantemente, coger información y saber que algo va a subir, algo va a bajar siempre. O sea, siempre, siempre, siempre. Y si nada sube, pues apuesta que baja siempre. O sea, todo el rato. Es decir, siempre hay oportunidad, siempre hay oportunidad en el mercado. ¿Y cuáles son los indicadores técnicos? No sé si utilizarás algunos o directamente no trabajas con ellos. ¿Tienes algún indicador que te diga alguna información que te pueda resultar útil para ti? La verdad que no trabajo con ellos, ¿vale? Yo soy bastante. O sea, igual que soy de análisis fundamental y técnico a la vez, sí que estoy muy en contra de los indicadores, ¿vale? Igual, a ver, no en contra, pero no me gusta utilizarlos. Al igual que, por ejemplo, los traders algorítmicos, para el trading algorítmico es muy similar a utilizar indicadores para hacer trading. Es decir, análisis algorítmico es con robot advisors, ¿vale? Voy a ponerte un ejemplo muy, muy sencillo, falso y que es de broma. Por ejemplo, se basa en que, por ejemplo, si un indicador, el RSI, toca el valor 80 y además estamos a últimos 6 días de mes y, y además, yo qué sé, es luna llena, ¿vale? Es coña, pero Sí, sí. pues históricamente, si inviertes en ese punto, compras aquí, pones estos los aquí, tu ticket profit aquí,
ganas un 60% de las veces. ¿Qué pasa? Que eso, volvemos a lo de antes, es decir, que si no estás apostando a que sube algo porque realmente sepas con lógica, estás apostando porque anteriormente en el pasado eso ha funcionado, pero bueno, esto obviamente los talleres algorítmicos lo saben mejor que nadie. Todos los algoritmos, ¿vale? Que operan solos, es decir, operan por indicadores, operan por lo que viene siendo bueno, sí, es que la mayoría son indicadores, ¿no? Indicadores o por días o temporalidades, lo que sea, se acaban quedando obsoletos. De hecho, por ejemplo, yo siempre lo he planteado, esta hipótesis. A día de hoy se abre el mercado, el SP500, por ejemplo, se abre la bolsa a las 15:30 hora española, se abre en Estados Unidos de lunes a viernes, ¿no? Y eso para mí, eso está obsoleto. O sea, no puede ser. Por ejemplo, las criptomonedas están abiertas 24/7, siempre. Yo creo que siempre se debería poder negociar los activos en la bolsa. Lo veo lógico, ¿no? Tal como está la tecnología ahora, se puede hacer. Entonces yo creo que en algún punto se podrá vender o comprar bolsa o hacer trading de acciones, por ejemplo, de lunes a domingo. Y eso estoy seguro que pasará. Se ha planteado ya, obviamente, ahí en Estados Unidos y demás, pero yo creo que pasará. ¿Qué pasa? Que cuando eso suceda, las volatilidades, el precio se va a mover distinto. Si solo te fijas en lo técnico. Eso creo yo. Es decir, imaginemos que de media sube el SP500 en bolsa, cada semana sube de media o baja de media, la volatilidad es un 1%, ¿vale? Un 2% sube. Imagínate, al día subiría, yo qué sé, me lo estoy inventando, un 0,4% al día, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al haber 7 días, ya a lo mejor no sube un 0,4% cada día, a lo mejor sube un 0,25%. Entonces, claro, tú cuando antes querías entrar los viernes porque te subía un 0,4, no te va a subir un 0,4, te va a subir un 0,20. Es complejo de explicar, por así decirlo, pero al cambiar todo el mercado, los indicadores van a cambiar. Es decir, van a cambiar cuando te va a dar una sobrecompra o una sobreventa, te van a cambiar los días. Si tenías un algoritmo que se basaba en días, en comprar justo 6 días antes de que acabe el mes, y vender 2 días después del mes. Imagínate que eso es un algoritmo rentable, ¿no? Que creo que era hace tiempo, ya no sé, ya no me acuerdo, porque era lo típico de que la gente ganaba sus nóminas, lo invertía en bolsa, y es cierto que durante esas fechas subía más la bolsa que de normal, ¿vale? O el rally de Navidad. Imagínate que el rally de Navidad ya no existe. O deja de tener influencia porque ya todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, bueno, a ver, si me puedes hacer trading en base a eso, está bien, pero no sube por una lógica real, no sube porque estén yendo muy bien las empresas durante esa época, no, suben porque en el pasado ha sido así, pero eso puede cambiar y se puede quedar obsoleto. Entonces es cierto que 3 de cada 4 veces hay rally de Navidad, es decir, desde octubre hasta noviembre, o no, perdón, desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre sí que sube la bolsa. La estadística exacta era, creo que han subido la bolsa en ese rango de fechas 55 días de los últimos 70 y pico. O sea, perdón, 55 veces de los últimos 70 y pico años. ¿Lo puedes basar en eso? Sí, pero nunca llegarás a entender el mercado con lógica y sabiendo que eso en algún momento puede cambiar. Y quizás cuando cambie ya sea demasiado tarde para ti, porque si tu trading se basa en eso, A imagínate que datos ya no. pasados, claro. Claro, ya no ocurre el rally de Navidad. Imagínate que deja de ocurrir el rally de Navidad. Que no lo creo, ¿eh? Porque siempre ha sido así. Tampoco te puedo especular el por qué se va a acabar ese rally, ¿no? O sea, simplemente está ahí y ya está. Lo aprovechas y punto para hacer trading. Por ejemplo, ¿ves? Eso, por ejemplo, es un fundamental que puedes tener tú a la hora de hacer trading. Y sirve. Quizás un fundamental que para mí coge un poco más, ¿no? Porque no es algo que tenga un sentido lógico por detrás, un trasfondo, pero no deja de ser el hecho de decir, vale, yo sé que del 15 de octubre, no me sé las fechas exactas, de 15 de octubre a 15 de diciembre la bolsa tiende a subir 3 de cada 4 veces. Pues yo voy a coger con mi análisis técnico y a empezar a operar el largo, es decir, largo o preferiblemente quiero ver largos. Entonces tú ya tienes una idea marcada en un rango de fechas de aquí a un futuro, de aquí a 2 meses, por ejemplo, creo que va a subir la bolsa basado en ese fundamental y yo, por lo tanto, utilizo mi análisis técnico para operar. Claro, tiene todo el sentido porque acompañar todos esos datos que tú tienes de anteriormente no te van a dar una confirmación futura, ¿sabes? Entonces, sí que tiene todo el sentido porque imaginemos que el ciclo cambia, ¿no? Y que se encuentra en otra parte o en otro momento que no sea, por ejemplo, en diciembre y que, por ejemplo, sea en primavera. O sea, Claro. eso no es un dato exacto. Y el problema es que cuando te quieres dar cuenta, es tarde. O sea, te das cuenta porque es tarde porque dices, llevo 5 años entrando en largo en el rally en Navidad y no sube el precio. Entonces ya has palmado para aburrir.
¿Sabes? Encima, cuando ya te cambie, ya es tarde para tal. O a lo mejor no, a lo mejor es que ha sido 5 años de mala suerte y luego durante los próximos 5 años o 10 años vuelvo a subir. Entonces, claro, yo no me siento cómodo, ¿no? Invirtiendo de esa manera. Es decir, a ver, bueno, sí es verdad que utilizando análisis técnico te puedes ser más cómodo y puedes invertir de esa manera, pero no es por así decirlo, la mejor manera de invertir. O sea, yo creo que siempre hay que tener una lógica detrás, un trasfondo detrás, esos fundamentales económicos, lo que sea, y luego en base a eso operar. Ya dejando un poco el tema de lado sobre todo esto que hemos estado hablando, yo creo que hemos sacado bastante información y bastantes cápsulas de información que me parecen top. Me gustaría hablar sobre The Trading Pit. The Trading Pit. Pues por mí perfecto, ¿eh? Me gustaría preguntarte qué experiencia has tenido con la plataforma. Me gustaría saber un poco más sobre todo lo que has vivido con nosotros y de todos los retiros que has obtenido. Y me gustaría tener un poco ese feedback, ¿no? Pues Infinity Pit, la verdad, bastante contento con ella. Es decir, todo lo que es payouts, o sea, todos los retiros que he pedido me los han dado perfectos. Todo en orden. Además, es una empresa que ahora yo esto lo valoro bastante. Es una empresa que tiene pocas reglas, en el aspecto de que hay reglas, pero no hay reglas estúpidas, ¿vale? Porque hay empresas de fondeo ahora que ponen unas reglas estúpidas a un nivel. Vamos, o sea, hay empresas de fondeo que te ponen que no, límite para operar máximo 3 lotes. ¿Sabes? Yo que opero con un stop loss ajustado, de a lo mejor 10 pips. Claro, es que si yo pongo una empresa. Si yo puedo meter máximo 3 lotes, ¿qué gano? 300 por operación en una cuenta de 100.000. Es que no gano nada. Es que para eso. Entonces tiene reglas las necesarias y justas, pero tampoco excesivas. Luego, tema. Es bastante, por así decirlo, la interfaz es bastante limpia. El broker que se usa es bueno. Buen split, que es importante, eso se valora. Tiene buen split y demás. Y bastante contento, la verdad. Siempre que pido se paga bien, a tiempo. Así que por lo general, bastante contento con The Pit. Tuviste la oportunidad de retirar varias veces con nosotros. Me gustaría saber cuál es el monto total que retiraste. Pues mira, retiré hace tiempo. Yo tenía una cuenta, creo, en The Pit con otro correo, pasa que no tengo acceso, o sí tendré acceso, pero no sé exactamente cuánto monto retiré. Retiré menos que ahora. Ahora he retirado en este último mes y medio 9.700, algo así similar, no recuerdo exactamente. Y fueron en 3 payouts. Fue uno que el payout que yo siempre utilizo, que es el payout de recuperar la inversión inicial, que es me hago 1% en 2%. Espero a que me llegue por así decirlo, la fecha de retiro, que son 14 días, si no recuerdo mal, o 15 en Dream Pit. Y retiro. Y eso es algo que recomiendo también a mucha gente. Una vez la gente se fonde, psicológicamente ayuda también mucho, es el hecho de que tú has invertido, imagínate, una cuenta de 100.000, tiene un coste, no sé exactamente, pero aproximadamente 500 euros. Tú inviertes 500 euros, haces un 2% a una empresa a una cuenta de 100.000, ganas 2.000, tú te quedas el 80%, cuando te quedas 1.600, pues tú invertiste 500 y ya has ganado 1.600. Tú ya has retirado, tú ya has regulado tu inversión y ya te quedas tranquilo, ya puedes hacer trading más cómodo. Entonces yo eso es algo que recomiendo a todo el mundo. ¿Adaptaste tu estrategia a esta empresa o a The Trading Pit? No, la verdad que no. Es decir, mi estrategia, por así decirlo, se puede utilizar en cualquier sitio realmente. En cualquier empresa de fondeo, es decir, es una estrategia con un riesgo. Yo puedo modificar el riesgo, puedo hacer todo como yo quiera realmente, así que en ese aspecto no tuve ningún problema. ¿Y la mayor ventaja que te hemos podido dar respecto, por ejemplo, a otras marcas? Pues, por ejemplo, los objetivos de profit, ¿vale? Y comparado con el coste. Es decir, el coste en Trading Pit creo que es un 8% primera fase, 5% segunda fase. Y luego el coste, pues es más barata que otras empresas. Y luego también el tema de los retiros en 14 días, también se agradece mucho. El tener el broker, es que mucha gente no se fija en el broker es súper importante. Yo en el eurodólar tengo un spread, que es la diferencia El entre Classic Bit. el Classic Bit, sí, que por así decirlo. Si hay un spread muy. O sea, el broker al final gana de dos cosas, de comisiones y del spread. Entonces, claro, si un broker dice, no tengo comisiones, ¿vale? Bueno, pues está bien, pero si tiene un split enorme, sobre todo yo que hago operaciones quizás con stop loss más reducidos, eso me fastidia muchísimo, porque es que a lo mejor se me come el split de, yo Tu qué sé, stop un directamente. cuarto o un tercio de la operación y digo, macho,
Pues no, el split muy importante. Muy buen broker. A mí, yo es lo que más me fijo en el broker. De hecho, antes siempre entrar a una empresa de fondeo, pregunto por el broker. Pregunto soporte. Dime él. Ellos te suelen dar una cuenta madre y demás. Para que veas el ejemplo de la latencia, que se llama la Sí, latencia sí. del split y demás. Eso es fundamental siempre. Dejando atrás el tema de Trading Pit, me alegro que te haya gustado y me alegro bastante que hayas podido retirar con nosotros y que seas un claro ejemplo, ¿no?, de caso de éxito aquí en Trading Pit. Pero me gustaría hablar sobre la mentalidad, que es muy importante para poder ser trader y para poder afrontar los desafíos. Y como tú, ¿no? Tienes muy buena técnica, sabes exactamente qué es lo que hay que hacer, pero ¿qué es lo que realmente define a un trader rentable? Bueno, primero, antes que todo, hay que saber que la edad, por ejemplo, no importa. Eso, por ejemplo, hay muchas personas que o son muy jóvenes o son muy mayores. O sea, una cosa del trading es que las personas mayores, depende de lo que sea concepto mayores para mí, a lo mejor una persona para mí mayor es de 35 años, ¿no? Y a lo mejor una persona joven 18 o 19 años, ¿no? Ambos creen que o son muy jóvenes o son muy mayores en el trading. Entonces, eso hay que romper esa barrera mental de primeras. Otra es que al ser un mercado que se basa en activos, que parece muy complejo todo, mucha estadística, economía, que sí, hay que ser muy profesional, grandes fondos. Es un mercado muy tipificado por el que es muy difícil hacer dinero, ¿vale? Obtener beneficios. Entonces, eso hay que tener en cuenta que hay que romperlo. ¿Eso cómo se hace? Pues, por ejemplo, siguiéndome a mí o a Trading Pit o a personas que hayan conseguido anteriormente lo que viene siendo un recorrido bueno, tú vas viendo cómo es su día a día o semanalmente, vas viendo cómo ellos trabajan, ¿no? Y te acabas dando cuenta de que es algo real, es algo real donde se puede hacer dinero. Yo lo comparo mucho en la mentalidad del trader en que entender que al principio cuando empiezas no te, es un trabajo muy o donde no ganas nada o pierdes dinero, es el riesgo, ¿no? Eso sí, con buena gestión del riesgo es difícil. Si desde un principio tienes una gestión del riesgo, es difícil que llegas a perder mucho dinero, ¿no? Pero siendo principiante, ganas cero o poco, ¿no? Pero es cierto que ya cuando eres más profesional, eres más experto, llevas ya más años, es una manera. Yo leí una frase que me gustó mucho que es la manera más difícil de hacer dinero fácil. Y Esa es, y frase es, y es, la he esa la dicho leí, no mucho. sé dónde la leí, me parece totalmente de acuerdo. A mí el trabajo del trader, yo creo que la gente lo entienda, es muy similar a la concepción que tenemos nosotros, por ejemplo, de un notario. Y ese es mi punto de vista. Un notario, por ejemplo, ser notario cuesta mucho, por todo lo que hay que estudiar, todo lo que. Las pruebas de acceso a notario, las oposiciones que hay y demás. Obviamente no voy a comparar una cosa con otra, es 100 veces más fácil, creo yo, ser trader, ¿no? O sea, los ejemplos que he dicho antes de Trump, que suben las acciones de bolsa, mucho más fácil hacer eso, o seguir unos pasos de análisis técnicos, más sencillo yo creo que ser notario, ¿no? Tienen sus niveles, pero es un trabajo en el que eso, en el que quizás se hace un esfuerzo grande al principio, una vez ya sabes, ¿no? A la hora de trabajar es muy sencillo, es decir, una vez ya tienes todo el conocimiento, la práctica, sabes que es consistente, en el trading es pulsar un botón. Pulsar un botón de apostar a que sube o a que baja. Pones los stop loss, tu take profit y ya. Pues un notario es muy similar. Un notario sabe mucho, igual que un trader profesional, y le llega, no, hay que infravalorar el trabajo notario. Se dice, yo no lo sé concretamente, pero se dice que firma, ¿no? Obviamente chequea con sus conocimientos, firma y el cash. Pues así es muy similar en trading. Yo creo que el trading se dice, por así decirlo, parece una forma de hacer dinero fácil al principio, pero luego te acabas dando cuenta que tienes que formar, tienes que conocer sobre activos, sobre mercados financieros, sobre análisis técnico, tienes que aprender sobre eso para luego ser rentable. Entonces, eso es una cosa que le pasa a todo el mundo que empieza los traders, o incluso traders que ahora mismo están en ello, ¿no? Porque hay personas que al final hacen trading pero no son traders. Es decir, están empezando con ello, llevan un año o dos y son rentables casi, pero no. Es decir, tienen meses rentables, meses que no son rentables. Así, un zigzag constante de rentable o no rentable. Esta vez he ganado, esta vez no. Nunca terminan de sobresalir y ser consistentes en el tiempo. Pues eso es una de las cosas que se tiene que solucionar aprendiendo y con consistencia todos los días. Y poco a poco te acabarás convirtiendo en una especie como de. Lo acabarás viendo hasta fácil, de verdad. O sea, lo acabarás viendo hasta fácil. Te convertirás en una especie de robot que va a su trabajo a X horas. Además, lo bueno del trading, que aparte que puedes hacerlo desde cualquier lado del mundo.
en cualquier situación, yo puedo coger el móvil. Yo hago trading desde el móvil, es decir, yo no necesito 10 pantallas, ni una oficina o lo que sea. De cualquier parte del mundo puedes hacer trading, puedes tener el tiempo que quieras, puedes hacer trading en la playa. Sé que suena muy típico, muy... Muy marketing, ¿no? trading en la playa, tumbado en la hamaca, sí, que luego con el sol no se ve la pantalla del móvil. Pero, ¿me entiendes, no? Es decir, puedes hacerlo donde sea, en cualquier parte del mundo. Y eso te da una libertad espectacular. Yo tengo también amigos o socios que no se dedican al trading, que se dedican a otros negocios más típicos, negocios digitales, que si marketing, asesorías y demás, y ganan mucho dinero, pero trabajan 16 horas al día. ¿Sabes? En cambio, en el trading, si tú tienes un plan paso a paso, ¿vale? Ya con la formación que ya tienes y demás, tú eres capaz de saber que tú trabajas desde las 8 de la mañana, por ejemplo, hasta las 16 horas, como mucho. Es decir, trabajas. Bueno, esto es bastante, pero ponte de 8 a 11. Si tú haces trading, por ejemplo, de la sesión de Londres, ¿vale? Para gente que no lo sepa, la sesión de Londres es la sesión donde empieza mucha volatilidad en el mercado. La kill zone empieza desde la que es donde hay más volatilidad, donde el precio tiende a subir o bajar, empieza de las 8 hasta las 11 de la mañana. Pues tú puedes simplemente trabajar esas horas y puedes llegar a ser rentable. Eso te permite tener mucho tiempo libre. O si no haces trading intradía, ¿vale? Yo hago intradía y no intradía. Es decir, depende de la situación. Yo Forex suelo hacerlo más intradía porque da más oportunidades intradía. Pero si quiero invertir en criptomonedas, trading de criptomonedas o trading que lo que viene siendo acciones, puedo comprar hoy y vender en una semana, 2 semanas. Claro, si la posición está de tu lado, ¿no? Pues no te Claro, entonces, importa, por ejemplo, dejarlo más largo, claro, más entonces tiempo. depende del tipo de trader que seas, puede ser trading intradía o trading más a largo plazo, puedes llegar a trabajar muy poco. O sea, en el sentido de que te metes al mercado y dices, he visto lo de Trump, compro las empresas de defensa, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo que seguíamos. Las compro, ya está, y las cierro en cuanto voy cerrando. Subo un 30%, cierro un poco. Subo un 50%, cierro un poquito más. Ya está. Y ahí ese es tu trabajo. Parece muy fácil, la frase que he dicho antes, ¿no? La manera más difícil de hacer dinero fácil. Pero una vez ya sabes, tienes experiencia, ya tienes reconocimientos, para mí es el trabajo ideal, yo creo. El trabajo también de cada día que tú ya has esforzado en todo este tiempo en dedicarle al trading, pues ya con el tiempo es, digamos, esa experiencia, ¿no? Que te da estar todos los días delante y de Al empezar a trabajar el tema del trading. Justo, sí. Es que al final es como todo en la vida, como un deporte, como un juego, todo lo que sea. Es imposible que tú no te pongas 2 años seguidos o 3 años a, por ejemplo, a un videojuego o a un deporte, lo que sea, es imposible que no acabes siendo muy bueno. Y tienes que ser muy torpe. Y acabas siendo bueno por narices. Igual con el trading. Yo ya veo una gráfica y he visto tantas veces la misma cosa suceder que yo ya no uso, o sea, yo ya no, yo veo el gráfico y ya no me veo no me pongo líneas. Cuando empiezas y demás, quizás sí que te hace falta ponerte tus líneas, tu rectángulo, tus zonas horarias, ¿no? Es decir, hago trading de aquí hasta ahora, ¿no? O si quieres ver noticias, tengo que ir hasta tal, las apunto, no sé qué, investigo. Es decir, el paso a paso, ¿no? Yo hago un paso a paso a la hora de invertir, sencillo, es decir, necesitas los conocimientos, pero luego es sencillo, no hace falta estar ahí todo el día encima de nada, de ordenador. Después de seguir ese paso a paso, tú lo sigues y ya está. Es decir, no hay más. Es que es más sencillo. Cuando tú ya sabes del tema y ya te vuelves constante, es relativamente sencillo ser consistente y acabar ganando a lo largo del tiempo bastante capital. De hecho, para mí, el mejor trabajo del mundo es el trading. Yo siempre me lo planteé al principio también cuando empecé, porque es lo típico de que tú quieres emprender cuando eres joven, ¿no? Ujú. Bueno, puedes aprender de lo que sea, puedes emprender de negocios online y demás, y eso es verdad que puedes emprender un negocio online de lo que te dé la gana, de cualquier servicio o producto, ¿no? Pero el trading es verdad que es un trabajo o profesión o negocio, como lo quieras llamar, que te permite escalar hasta el infinito. Es decir, una persona que, con todo respeto a los enfermeros, médicos, yo qué sé, ingenieros, que son profesionales muy top, ¿no? Tiene un límite salarial, ¿no? En cambio, en el trading hay gente ganando en Wall Street, ¿qué? 20 millones al año, 10 millones al año, 30 millones al año. Luego gente que crea fondos y gana no sé cuántos millones. Es decir, partes de cero y puedes llegar a muchísimo. Entonces eso es muy atractivo a la hora de ser trader. Vamos, que tu techo es muy alto, ¿no? Sí. Es decir, yo empecé en el trading y creo que vea todo mi recorrido. Ahora soy más, por así decirlo, trabajo para mí mismo, por mi dinero, pero yo sí que me veo en un futuro quizás creando algo más grande, poco a poco. Desde lo más básico que se me ocurre puede ser un fondo, ¿no? Un fondo, un hedge fund, por ejemplo, que yo hago pero y la gente replica,
por así decirlo, a, pues claro, una empresa de fondeo, un broker, todo eso es el mundo que al final me gustaría. Es una cosa, yo también lo he escuchado muchas veces y tienen razón, que es decir, hay muy poca gente que gane dinero por tener 5 fuentes de negocio distintas. La gente gana mucho, mucho dinero porque es el mejor o de los mejores en un sector y todo gira en torno a ese sector. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Es decir, si tú eres trader o inversor, sabes especular bien con los precios, sabes predecir bien los precios, tira para allá. Es decir, no te desvíes a, ahora quiero un negocio de marketing digital, ahora quiero un negocio de inmobiliaria. No. Tira para allá. Es decir, está muy bien diversificar, es decir, pues invertir en inmobiliaria, etc., lo que quieras, pero en el sector. Entonces a mí me gustaría seguir en ese camino. Vamos a hablar de la parte de diversificación. Muchos traders pues intentan vivir del trading, pero ¿cómo le dirías tú o cómo tiene que comenzar para que pueda llevar esa vida, ¿no? El tema de diversificar las ganancias del trading, ¿no? Es decir, o de ingresos te refieres, o fuentes de ingresos. En el trading y lo que es también, pues lo que es en la vida, ¿no? Como fuente de ingreso. Bueno, yo lo que primero que recomiendo a la gente es ser un poco rata, es decir, ser un poco austero, es decir, no gastar mucho dinero. O sea, es decir, siempre alguien que empieza a ganar dinero, además a mí me pasó, imagínate, con 18 años, gana ahí un pastizal, para los 18 años que tenía era un pastizal, y siempre te entra el primero, el new money que se llama, ¿no? Que es la euforia de tener dinero y te compras, yo qué sé, por ejemplo, un Dior, no sé qué, no sé cuánto, tal, por gastar, simplemente por gastar, por ganar dinero, te crees que eso va a durar para siempre. Es una cosa que hay que tener en cuenta y que a todo el mundo le pasa, porque yo creo que los negocios, igual que el trading, no es escalón siempre para arriba. Siempre vas a ganar, luego irás unos meses más, ganar. En el trading sí, también, pero sobre todo en los negocios normales, ¿no? No siempre vas a estar ganando lo mismo. Incluso los negocios, lo que se sabe de los negocios es que siempre mueren. O sea, es decir, un negocio siempre se va a acabar. Puede que dure 10 años, puede que dure 5 meses, ¿sabes? Entonces, uno, ser precavido con el dinero e invertirlo bien, es decir, no gastar en tonterías. Yo soy una persona, mis amigos me llaman rata. Sí, yo me gasto el dinero, pues eso, yo como en restaurante y tal, pero ya está, no gasto más. Un coche bonito, bonito, y ya está. Nada más. Entonces, cuidar el dinero y luego diversificar en cosas que tengan menos riesgo. Es decir, quizás yo aún no lo he hecho, pero quizás un piso, pero porque mi idea es tener un piso fuera de España. Para esa mi idea de futuro, si me sigue viendo bien todo, es irme fuera de España, ¿A dónde? ¿vale? Andorra. No, me gusta, a ver, a mí me gusta Dubái. Dubái. Me llama Dubái. Andorra me parece muy, muy chiquitillo. Me llama más Dubái. Bueno, hay miles de... lo famoso es lo típico, Andorra, Dubái, pero hay miles de sitios. Es decir, hay sitios por todos lados. Estados Unidos en sí es un medio paraíso. Si sabes moverte bien, República Dominicana, Bali, ¿no? Bueno, Bali es paraíso, porque, bueno, no me voy a meter mucho en cuestión fiscal, ¿no? Pero al ser, al no poder tener poder fiscalizador, es decir, no tienen medios, la gente de la Hacienda de Bali, por ejemplo, de Indonesia no tiene medios para poder saber si tú tienes X dinero aquí y allá, entonces, claro, no te pueden fiscalizar, ¿no? Por así decirlo. Claro, puedes hacer un poco lo que quieras, ¿no? Entre comillas. Claro, porque no tienen tecnología a punta y demás para demás. Pero sí, entonces diversificar eso. Me gustaría diversificar en real estate fuera de España. Aparte por impuestos, porque tiene mayor retorno. En España un piso vale una barbaridad. La entrada de la casa es mucho más grande en cuanto a porcentaje. Todo, ¿sabes? Es un mix a todo. Y luego también invertir quizás... Pasa que yo soy pro y en contra a la vez. Invertir un poquito de dinero en fondos indexados. Y yo soy muy en contra de... Ahora está muy de moda invertir Está muy de en estos moda. fondos. A mí me pica un poco porque se vende como el santo grial los fondos indexados, ¿vale? Es decir, Sí, se vende... porque, a ver, si tú ves un índice, pues ese índice Sí, a lo largo de la o historia, el, pues sabes que o el sube, interés ¿no? compuesto se vende muy tal, pero me refiero... Eso, si tienes 10 millones o 100 millones de euros y lo depositas y ya te haces un 9% mensual, por ejemplo, el SP500 hace un 9%, 10% anual, perdón, de rendimiento. Si tienes 10 millones, muy bien. Si tienes 50.000 de liquidez o 100.000, no puedes vivir de eso. Es decir, si ganas, imagínate, tienes 75.000, ganas 6.000. Lo disfrutan tus hijos. ¿Sabes? Y sobre todo que, claro, hay mucha gente que se piensa, hay dos dificultades. Una es invertir durante 40 años seguidos, invirtiendo durante 40 años seguidos sin sacarlo todos los años, o sea, perdón, todos los meses invirtiendo, sin fallar ni un mes. Y luego, sin fallar en sacarlo,
en una urgencia, lo que sea, es casi imposible. Eso primero tal. Y luego es la inflación. Es decir, la inflación, aunque de media sea un 2%, tuvimos una inflación de un 10%, un 8%, entonces la bolsa gana la inflación. O sea, es Claro, mejor. y acabas como, Es entre mejor. comillas, perdiendo, ¿no? Vamos. No, acabas ganando, pero tampoco es. Ya, pero en el valor que tú, por ejemplo, Claro. tienes el dinero como tal, pues llega a ser básicamente lo mismo o menos, Claro, hay muchas ¿sabes? personas que se piensan que, por ejemplo, es lo típico de, no, si metes 500 en 40 años, ¿no? Si metes, ahora yo tengo 21 años, si metes durante 40 años, aparte que para que yo quiero 1.000.000 de euros con 60 años. O sea, me fui con 60 años, ya la gente se queda sin energía, es decir, ya no quieres un coche, una mega casa o muchos viajes. ¿Sabes? Ya. También ese factor. Pero quitando ese factor, fíjate, un Ferrari costaba hace 10 años 250.000 euros. Ahora cuestan y se venden así, enseguida. O sea, Es pues de casi el manera doble. privada, 500.000. Da igual que tú inviertas Sí, pero eso es lo que hoy. pasa ahora mismo, por ejemplo, en el sector Claro, hay de mucha gente, hay coches. gente que no tiene en cuenta la inflación. Claro, da igual que tengas 1 millón dentro de 40 años. Si es que el Ferrari va a costar 2 millones. ¿Sabes? Si a este ritmo la inflación, entonces. Y no vas a tener dinero para una casa, porque una casa ya no va a valer lo que vale ahora, a la grande. Entonces, es cierto que le ganas la inflación. O sea, yo creo que es un fondo indexado es, en vez de tener ahorrado liquidez, mételo en un fondo de indexado. Claro, Pero no sirve porque para enriquecerte. sí, porque realmente el dinero es algo que no es tangible, ¿no? Que no se puede tocar. Sí, Digamos, ¿no? O sea, sí, puedes tocar un billete, pero por sí. ejemplo, un coche lo puedes tocar, una casa puedes estar. Mm. Y realmente lo que tú estás pagando es, o lo que tú le estás dando valor es a eso. Igualmente, sigue teniendo ese valor, pero por la inflación el coste es muchísimo Claro. mayor. Ahí Y está. ahí está un poco la trampa. Está la trampa y eso, lo que te he dicho, tres trampas. Uno, que vas a hacer tú con 60 años, con 1 millón. Uno, que ese millón ya no será el millón que tenemos en mente ahora. Es decir, no te podrás comprar un superdeportivo, no te vas a poder comprar una casa que tú quieras, vamos, ni la mitad de la casa que tú quieres, ¿sabes? Y una es la disciplina de inyectar dinero todos los meses y nunca sacarlo, que también es casi posible. Entonces, yo creo que la mejor manera es que en vez de tú depender del mercado, que tú puedas invertir, como yo lo hago con la metodología que yo tengo, por ejemplo, que tú puedas invertir de esa manera. Y teniendo un análisis 360 y que el activo seas tú, no que sea el mercado, que no dependa las ganancias del mercado, sino que las ganancias de tu inversión dependa de ti. Entonces, es fundamental eso. Justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? De ser un rata y de ser tu mismo activo, son patrones que yo, por ejemplo, ya hay gente, ¿no? Que ha estado en este podcast y que lo está diciendo. Y dentro de ser rentable en el trading, sí que hay unos patrones de conducta o unos patrones mentales que te llevan a ese éxito, ¿no? Y yo creo que con la confirmación que tú estás comentando y con las cosas que tú estás diciendo, pues realmente sí que hay que tener ciertos patrones dentro de lo que es el trading para poder lograr el éxito. Y ya para ir concluyendo, me gustaría preguntarte, ¿qué haces con las ganancias? ¿Cómo lo inviertes? ¿O cómo haces que tu patrimonio siga creciendo? Pues mira, a día de hoy, cero fondos indexados y ceros inmobiliaria. Eso yo creo que es más en un futuro. Creo que son inversiones para conservar el capital. Es decir, no creo que sean inversiones para ganar dinero, sino simplemente para conservar el capital y que no se te coma el dinero de la inflación, ¿no? Ahora mismo, a día de hoy, muchas criptomonedas estoy comprando. No me da miedo decirlo, sí, sí. Hay mucha gente que, de hecho, mucha gente que. La gente que me sigue, a mí, principalmente en mis redes sociales y pregunte más, les gusto por eso, porque doy mi opinión. Y es verdad que suelo acertar más veces, pero a veces también me equivoco, ¿no? Claro, pero a la hora de jugártela, eso gana mucho, obviamente. Entonces, yo te digo, por ejemplo, a día de hoy, estos retiros los he metido todas criptomonedas. ¿Sabes? Entonces, porque es mi visión. Yo tengo un análisis hecho fundamental en la que la mayoría de casos, ahora desde mi análisis, tiende a subir. ¿Me podré equivocar? O podré acertar, ¿no? Pero yo creo, y vale la pena, por el riesgo que asumes, la ganancia que puedes llegar a tener, entonces yo invierto en eso. También en acciones y obviamente también ahorro, obviamente en euros. Pero no, pero vamos, te digo que se me va de lo que yo gano, te digo que ahorre yo un 10%, un 15%, 20%, o un 10% para los gastos del día a día, gasolina, comer, no sé qué, ya está. Pero todo lo demás, eso, a invertirlo, a reinvertir. Yo creo que le pasa a todo el mundo, cuando empiezas a hacer dinero, te das cuenta que el dinero sirve para hacer más dinero. Eso, y es verdad, es verdad. Por eso yo creo
que todo el mundo empieza con un sueño de comprarse un coche guapo. O sea, tal, yo ya lo tengo, por suerte. ¿Qué coche tienes? No, es un Mercedes, un CLA. Pero muy bonito, entero, tuneado y demás, muy bonito. Y. O sea, no es un supercoche, ¿eh? Obviamente, pero un coche que yo tenía en mente de más, lo típico que con 18 años, 19 años, ¿qué quieres? Pues un buen Mercedes, que parezca deportivo, o un Maserati. Obviamente no tienes pájaros en la cabeza, ojalá un Lamborghini, ojalá un Bugatti, obviamente, pero pies en la tierra, obviamente, eso es muy difícil. Pero luego ya con el tiempo te vas dando cuenta de que, claro, si yo reinvierto, gano más dinero, más dinero, más dinero, y es como una especie de círculo que es un poco que dices, ¿cuándo paras? ¿Cuándo paras a Es hacer disfrutarlo? la bola más grande, ¿no? Todo el rato. Y luego ya, lo importante es seguir haciéndolo y ya cuando tengas un capricho ya te lo gastas. Pero Bueno, también es importante, ¿no? Tener caprichos o sacar ahí, porque sí, sentir sí, eso es eso verdad. es lo que luego realmente pues te hace ir a querer más y a poder disfrutar todo eso, que de qué te vale invertir todo o reinvertir todo, perdona, si luego no lo disfrutas. Sí, No eso es tendría verdad. ningún sentido. Eso es todo, pero eso es psicológico realmente. Es como gano mucho dinero, lo tengo aquí un dígito, pero luego mi vida es igual. Y es Por eso, verdad, ¿sabes? es así, pero es verdad que sí, que de vez en cuando a ver un viaje a, yo que sé, a Miami o a este sitio, o a un sitio muy bueno a comer, de viaje aquí, no sé qué, pues te lo haces. Un caprichillo para disfrutar también. Porque es verdad que es verdad. Es verdad también eso que si eres muy rata no acabas disfrutando nada y dices, No, va, pero tú dentro de lo que cabe, ¿no? Pues supongo que tendrás tus cosas, ¿no? Y te darás el gusto con sí. muchas otras cosas, ¿no? O Claro, comida, lo yo que disfruto sea. mucho comiendo, por ejemplo. Yo comiendo, entonces, claro, yo dinero en comida sí gasto, no me importa hasta en dinero en comida. Ropa cero. Yo soy una persona, yo soy un cliente, un consumidor, muy rata en todos los Que aspectos. mira el céntimo. No miro el céntimo, yo miro, ojo, mira lo que te voy a decir, yo miro el margen de beneficio que se va a la empresa a la que estoy comprando. O sea, yo, por ejemplo, yo he comprado marca de lujo y demás de ropa, por ejemplo, pero yo sé que eso cuesta hacerlo 15 euros. Y yo me lo está vendiendo, ese tío me está haciendo una movida en la cabeza, me está jugando con mi mente, marketing puro y duro, estatus, todo lo que quieras ver, y me lo está vendiendo a un por 30, 600 euros. ¿Sabes? Yo digo, Que no te rías de mí. claro, eso es. Entonces, claro, yo, por ejemplo, veo muy inteligente. Yo sé que, por ejemplo, yo me sé los márgenes de casi todas las industrias, ¿no? Me sé, por ejemplo, que la hostelería, los restaurantes tienen un 20-25%, pues te lo compro. Me está sacando un 25 de pico, ¿no? De cacho. Bueno, el iPhone es verdad, es algo que peco de eso porque sacan el doble o el triple, ¿no? O sea, es decir, para que la gente entienda, venden, por esto cuesta hacerlo 300 euros, se lo venden a 1000. O sea, sacan el triple de beneficio. O los coches tienen un margen pequeño, es decir, cuesta hacerlo, tiene un margen de media entre un 15 y 30%, pues te puedes comprar un coche. Yo no soy un consumidor así, extremadamente rata en ese aspecto. Y bueno, Carlos, ya para concluir el podcast, nos has dado bastante valor. Ha sido increíble tenerte en el día de hoy. Me he sorprendido bastante de todo el conocimiento que tienes y que todo lo que has aportado en el día de hoy. Quiero darte las gracias por estar aquí en este podcast, pero me gustaría concluir con una parte donde me gustaría motivar a las personas que están empezando en el trading y me gustaría preguntarte qué consejos le darías a estas personas que quieran empezar y cómo le ayudarías o qué le dirías tú para que puedan encontrar la consistencia dentro de los mercados financieros. Bueno, pues lo que diría es que habría que dejar el ego al lado y aprender. Es decir, hay mucha gente que son, por así decirlo, emprendedores o quieren empezar con el trading y yo también soy muy así, soy muy autodidacta y todo lo demás, pero al fin y al cabo no te viene el conocimiento de arriba o tú no probando. Es mucho mejor aprendiendo de alguien o siguiendo a personas en redes sociales muy buenas. Obviamente que no sean vendehumos, entre comillas, es decir, igual que tú, si tú Que quieres se aprender. basen en hechos, ¿no? Digamos. Eso es, si tú quieres aprender, por ejemplo, del tenis, si te quieres aprender de un tío que haya, no te digo como Nadal, pero un tío que haya jugado mundiales o lo que sea, o torneos importantes de tenis, ¿no? Tienes que basarte en unos hechos detrás. Entonces yo recomiendo a todo el mundo, aunque no aparezcan supercoches, si no sea tan entretenido un contenido así, no sé, dopamina, tal, coche, reloj, no sé qué, que se mira a las personas, que conozca personas, sobre todo en el mundo de trading e inversión, que tienen un recorrido en el pasado, ¿vale? Y consuman el contenido que tienen. Por ejemplo, en el canal de Trading Pit tiene mucho contenido de gente top. Puedes consumir de ahí y escuchar de ahí, aprender de ahí, ¿no? Sacar ideas de ahí, eso está muy bien. O, por ejemplo, de mi contenido, por ejemplo, ¿no? Pero siempre informarse de fuentes que sean fiables. Esencial, porque además en el trading, uno de los problemas del trading
que la gente tiene al principio es que es como un mundo abierto. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras. Puedes operar lo que quieras, cualquier activo lo que quieras, utilizando cualquier estrategia, cualquier indicador, las horas que quieras. Es tan abierto eso que no tienes un camino que hacer, no sabes qué hacer. O sea, no tienes un rumbo, no tienes un paso a paso. Pues es esencial tener eso. Para ser rentable, los 3 pilares del trading fundamentales. Uno es ese paso a paso, que es la estrategia, la metodología, ¿no? Que yo ya, en mi caso, la he comentado antes, el método este que yo llamo el de ser un trader 360, un trader todoterreno, conocer todos los mercados, conocer todos los mercados y conocer encima de manera fundamental y de manera técnica, ¿vale? Un todo en uno, por así decirlo. Eso me parece a mí lo mejor, ¿vale? Y luego, con el tiempo, según vayas teniendo experiencia, según vayas perdiendo y ganando operaciones, según vayas ganando mucho dinero y te dé mucha euforia, según vayas perdiendo mucho dinero y te dé mucha frustración, según todo eso, vas a ir teniendo una psicología, ¿vale? Es decir, hay 3 pilares: la estrategia que he dicho, la psicología y luego la gestión del riesgo. Lo más fácil yo creo que es la gestión del riesgo, porque es simplemente decir, vale, yo voy a entrar en un trade y sé que si lo pierdo no me voy a fundir mi dinero entero, voy a fundir parte de mi dinero. Eso es lo más fácil, tipo, o sea, me refiero, es tal cual. No hay que hacer nada más, no hay que pensar. Simplemente no ir como una cabra loca, ¿vale? Y luego, el tema psicológico, lo que te he dicho, que se va con la experiencia. El tema psicológico, yo se lo digo a la gente que yo formo, que me dice, no, dame tips para no ponerme nervioso, o no cerrar operaciones antes de tiempo, o revancha contra el mercado, querer entrar, todo eso. Yo digo que en verdad digo, mira, es que eso se coge con la experiencia. Hasta es que decir, no lo vives. es que hasta que no lo vives, es que es eso. Hasta que yo llevo ganando y perdiendo dinero todos los días de mi vida durante 5 años. Pues ya si gano o pierdo hoy, me da igual. Si gano mucho, mucho, me puedo alegrar, obviamente. Pero no me vuelvo loco de esto de, pues estoy acertando muchísimo, voy a seguir entrando en el mercado, que seguro que acierto, no. O si pierdo muchísimo, no me frustro y digo, no sirvo para nada, ¿no? Es decir, tienes esos pequeños, obviamente, somos emocionales todos, ¿no? Es decir, te puedes alegrar mucho durante media horita o te puedes frustrar mucho durante media horita, pero hasta ahí, ¿sabes? Tienes ese pequeño tal y demás. Entonces, eso es lo que yo recomendaría a un trader principiante, perdón. Algo que no hice muchos, también recomiendo cuenta real o cuenta de fondeo, es decir, nada de cuenta demo. ¿Vale? Hay mucha gente que empieza diciendo, no, cuenta demo, yo creo que es que en demo no estás realmente poniendo los sentimientos entre medias, no estás aplicando la estrategia realmente. Claro. Entonces yo creo que es como retrasar el aprendizaje, creo. O sea, yo creo que es mucho mejor. Mira, aunque estés empezando de principiante, pierde dinero. Pero ya estás avanzando, ya estás aprendiendo la gestión del riesgo en práctica, tus emociones cuando pierdes y ganas dinero real en práctica. Yo solo lo recomiendo y eso, y a todo el mundo que en vez de ir como si fuese un casino esto, que aprenda, que se forme y lo más importante, la gestión del riesgo. Fundamental. El del riesgo es lo más importante, porque si, por ejemplo, si eres un cabra loca, pero tienes gestión del riesgo, nunca vas a llegar a perder todo tu dinero en la cuenta, ¿sabes? Puedes perder 15 veces seguidas y si apuestas 1% arriesgas 1% de tu capital por operación, perderás un 15%, que no es nada, me refiero. Un 15% de una cuenta se puede asumir perfectamente, no es nada del otro mundo. Es una guía normal en bolsa o cualquier activo. Pues eso yo es principalmente lo que le diría a los traders que están empezando ahora. Y ya para terminar, me gustaría que mires a la cámara y que dijeras... Está aquí, ¿no? sí, una frase motivacional o algo que te haga representarte a ti o algo que les pueda motivar o llenar. Pues yo diría que, aunque parezca difícil al principio y parezca algo muy lejano, cuando te empiezas a formar, empiezas a entender el mercado, la lógica que hay detrás del mercado y eres consistente en el día a día, es cuestión de tiempo, acaba siendo rentable, sí o sí. Esa es mi frase. Pues muchas gracias, Carlos, por participar en el podcast del día de hoy. Me ha gustado bastante, has dejado bastantes pinceladas, ¿no? de qué es lo que hay que hacer cuando quieres empezar. Has comentado también parte de lo que es tu metodología, cómo trabajas y demás. Quiero felicitarte personalmente por llegar a donde has llegado a día de hoy con The Trading Pit. Me gustaría también tener una próxima conversación contigo, ya diciendo, oye, Chris, mira, he podido retirar 40.000 euros con The Trading Pit. Ojalá, yo soy el primero que le encantaría hacer esa entrevista, seguro. Sería una locura. Y nada, traders, muchas gracias por estar en este capítulo. Se vienen muchos más episodios dentro de Trading Pit. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar en el día de hoy. Hasta luego.